Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ya jueves de... Ya no queda pocos días para el fin de semana, para los que puedan descansar. Tenemos aquí, como siempre, gente guapísima por el chat. A ver quién está hoy por aquí. Tenemos a alguna de Keiko. Hola, guapísima. También la tenemos a Jazz. Jazz Vier, aquí tenemos a uno de Jazz. Hola, guapo. Y Lokimara. Y Max también, Garromero. Keiko a tope. ¿Quién más tenemos por aquí? A Nesima también y a Audit Supremo, ya Raiden. Muchísimas gracias a todos por empezar ya a tope. Tenemos aquí también las redes de Jazz, que ya lo conocéis, pero por si acaso lo dejo aquí en las redes. Ya estás de vacaciones de Semana Santa. ¿Cuándo empiezan? Yo es que estoy totalmente perdido. Yo estoy muy perdido de la Semana Santa. No sé ni cuándo. ¿Es la semana que viene? Madre mía, madre mía. Hoy empieza la Semana Santa ya. Hoy es jueves. Uy, qué mal que estoy. Pero viene santo, ¿qué día? La semana que viene, ¿no? Desde hoy estás de vacaciones y la semana que viene es Semana Santa, creo, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, no es que yo últimamente estoy muy espeso. Mañana es viernes de Dolores. Dice, mañana aún tiene mi peque cole, luego vacaciones de Semana Santa. Sí, yo me acuerdo que antiguamente sí que hacían un día antes, pero creo que el colegio ha cambiado y ya la Semana Santa esa era la semana en teoría. Hola, Ton, buenas noches o buenas tardes. Por cierto, os están llegando los paquetitos que los envié el martes y no sé cómo irá, si os ha llegado Keiko y Ton. Bueno, yo no sé si hay Shinra, los mandé todo el martes por la mañana. A ver si os llega a tiempo. Últimamente estaba bien correos, iba a tope. Dice Max, dice, y ya la semana que viene la Semana Santa. Aquí así estoy haciendo torrijas, ostras, qué ricas. Mi abuela, la pobre que en paz descanse, me hacía torrijas de vino. Me hacía el pan frito con le echaba una gotita de aceite, luego azúcar y luego encima vino. Estaba bueno aquello, ¿eh? Estaba muy rico, la verdad. Para que luego digan, y yo tendría 8 o 9 años. Tampoco he salido beodo, ¿eh? No he salido muy beodo. Pero que antes hacían cositas, o por ejemplo mi abuela, que luego lo hizo mi madre, ¿no? El tema de previo, me acuerdo que nos hacían un huevo pasado por agua, el huevo, ¿no? El típico huevo, rompía un poquito la cascarilla, el huevo pasaba por agua, y cuando aquello ya estaba casi acabado, dice, hay que escurarlo, hay que acabárselo, me echaban un chorrito de moscatel para que me lo bebiera aquello. En fin, cosas de antaño que se hacían, ¿eh? A ver qué nos dice aquí. Aún no de Keiko. A ver, bueno, supongo que estará al llegar. Luego miraré el pedido. Dice que Ton sí que lo ha recibido, ¿no? Qué guay, ya lo has recibido, ¿eh? Muchas gracias, hombre, a ti por estar por aquí. Ahora, ¿la has puesto ahora mismo a la foto? Ay, yo es que acabo de cerrar el Telegram. Pero bueno, si te ha llegado, guay. Sí, está muy buenas con vino. Muy rica. Hace mucho que no como, ¿eh? Dice que ya se pillaban unas buenas torrijas con el vino. Sí, aunque las torrijas de vino, o sea, la que es una buena turca, vamos, son muy malas. Al día siguiente es lo peor que hay, ¿eh? Lo que sería una borrachera de vino es lo más malo que puede existir en la vida. Eso es morirse. Dice Max, aquí se comen con azúcar, canela y con miel. Sí, bueno, son la mayoría, con azúcar, canela y con miel. Pero las de vino, que son más caseras, ya no se suelen hacer demasiado, pero se hacían de antaño, ¿no? Dice, yo también, los huevos a la plancha, pero sin moscatel. Somos de la misma quinta. Uf, sí, sí, ya empezamos la quinta ya, más que quinta, parece ya el geriátrico. Dice Keiko que le gustan las torrijas de leche, ¿no? Sí, bueno, ya sea con leche, con miel o con vino, como sean, están muy ricas y son bombas. Pero son bombas de verdad. Pero bueno, no va de hoy el stream, ¿no? Hoy tenemos especial, bueno, ya sabéis, la semana pasada hicimos aquel especial de 85 títulos en edición física para Switch, más tapadetes o menos conocidos por el público en general. Sé que ya que muchas de vosotras y de vosotros ya sois grandes conocedores de la consola y pocos pueden sorprender ciertos títulos,
Pero un poco lo hago un plan, ya no solamente para vosotros, sino de cara también a mucha gente que desconoce ciertos títulos y que vean que, como me acuerdo que se decía al principio, ¿os acordáis de la típica frase que se decía, Switch no tiene juegos? Para que vean que no es cierto, que fuera de lo que sería el catálogo más conocido de Switch y de los títulos de Nintendo y más mainstream y juegos de mucho más nombre, incluso indies también de mucho renombre como sería ya Gris o Hollow Knight, hay muchísimos títulos, pero muchos títulos de reputado catálogo que tiene ahora mismo la Switch y que son triple A, pero no por el coste que cuesta, sino por lo buenos que son, porque son grandísimos juegos. Y hoy, bueno, la lista de hoy es un poquito incluso más larga que la del otro día. Son 95 juegos que he hecho. He intentado, porque no sé si haré un tercer especial, ya depende del que os guste, cómo os guste el de hoy. Ya me podía plantear hacer un tercero. Que saldría un tercero, ¿eh? No creáis que un tercero saldría. Para que veáis si tiene título. Y bueno, colecciones buenas de cualquier consola anterior, anterior a PlayStation 2 o con 150 títulos, que fueran buenos títulos, ya tienes que rascar mucho, para que veáis cómo son las cosas. Bueno, pero vamos a cambiar cámara y vamos a empezar con el primero. Este es un juego que, bueno, que no solamente ha llegado a Switch, también ha llegado a otras consolas. Pero es un juego que la gente entrada no sabía de qué va este juego, el Death's Door. Decidme si se escucha bien, sobre todo el tema de audio, porque siempre se nos desconfigura cuando ponemos tercera cámara como el día de ayer. Si lo escucháis bien, flojito o alto, me lo decís que lo modifico. Bueno, el Death's Door, como podéis ver, muy chulo, vista isométrica. Es verdad que en Switch creo que no rendía todo lo bien esperado el día de salida, pero creo que lo han mejorado. Y es un juego RAL. Y además ha salido retail aquí, era un juego de Special Reserve, y que creo que luego llegó aquí, salió retail. Es Death's Door. También lo tenéis en PlayStation 5, pero aquí estamos hablando hoy de Switch. Juego que nadie daba 2 duros por él y que casi todo el mundo que le guste este tipo de juegos luego lo ha jugado y le ha encantado, el Death's Door. Eso sí, requiere de poquito de pericia. No es un juego como para ir pasear por el bosque y recoger setas. Empezamos con el Death's Door. Vamos con otro. Este es más de difícil adquisición en físico porque ya es un juego que salió en Super Rare, el cual ya sabéis que Super Rare pues tiene ese glamour que muchos de sus títulos luego suben. Pero bueno, es un juegazo dentro de lo que sería la saga SteamWorld. En este caso cambiaron de género y nos plantearon un juego de estrategia por cartas y turnos. Muy chulo, estética como podéis ver, muy guapo, y que la verdad es que es un RPG táctico muy guapo, muy bien hecho. La verdad es que esta gente sabe hacer las cosas. Este SteamWorld Quest. De hecho, bueno, tenemos esos juegos shooter, el primero, luego pasamos a los Metroidvania, luego volvemos a este género RPG táctico. La verdad es que han pasado por muchos tipos de géneros SteamWorld y la verdad es que lo han hecho siempre muy bien. Ya vimos en el anterior especial el SteamWorld 2, que era un Metroidvania muy chulo, que había salido aquí retail. Este no tuvimos la suerte que saliese retail, pero también lo tenéis en físico. No duró mucho a la venta este juego, lamentablemente duró poquito. El juego duró poquito. Pero bueno, tenéis la posibilidad también, ya sabéis, de jugarlo digital, que no está mal de precio. Estos juegos para empezar, bueno, sí, a ver cuántos os gustan o... a ver, hay de muchos tipos de género, pero creo que la selección es muy buena, muy buena. Bueno, vamos al siguiente. Este es un juego RAL, este me encantó. Es una brutalidad de juego. Este Fury, o Fury. Hack and Slash, con un bullet hell, parry, de todo. Tiene de todo. Es una gozada este juego. Salió hace 4 o 5 añitos. Lo editó Limited Run, PlayStation 4 y luego posteriormente en Switch.
La verdad es que es brutal, es un espectáculo visual y si no lo habéis jugado, probadlo aunque sea digital, lo vais a disfrutar un montón. Dice, hola Rune, buenas noches. Dice que vea un poquito, pues gracias hombre, Jazz. Empezamos con... Tengo que hablar mucho, ¿verdad? La verdad es que es muy guapo, muy frenético. No me esperaba cómo era el juego y cuando lo probé digo, ostras, ¿esto qué leche es? Guapísimo. La edición física que se editó, sobre todo la coleccionista, llama una Steelbook blanca, muy bonita la verdad, una edición muy chula. Fury, o Fury, pero sin I latina, Yankee, perdón. Bueno, vamos a otro más desconocido, a pesar de que también se lo sacó Super Rare. La gente se olvida un poco de este juego. Este juego oscuro, con toques Metroidvania. Este Sources of Madness, muy chulo también. Muy buena ambientación. Y ha pasado un poco desapercibido. Y la verdad es que a nivel ambientación, música, muy guapo. Y este además, este estuvo mucho tiempo a la venta en la página de Super Rare. Este no sé si, no creo que sea ahora mismo a nivel precio un juego demasiado caro. Y creo que no sé si lo sacaron también en PlayStation 5. La gente de Super Rare y tienen todavía esto. Ay, que esto se ha colado esto aquí, ha saltado. Ha saltado vídeo. Bueno, vamos aquí. El que se me ha colado aquí ahora. Me ha ido de un lado para otro. Bueno, la lista. Bueno, este es uno de los más queridos para mí de la consola. Ya lo nombramos de una vez. No, los que me conozcáis ya sabréis que esto nos viene de nuevas. Dema Meet the Master. Esto es palabras mayores. Cada vez que escucho su música se me pone la piel de gallina. Este juego, para mí, por ejemplo, es de los mejorcitos de Way Forward. Junto con el Thor, quizá el Shantae, el Pirate's Curse también está bien, pero me encantó este juego. Este de Mami the Master es una pasada. Este no lo editó Limited Run. Tuvimos la suerte que llegara físico. Yo nunca, bueno, hace unos años cuando lo jugué digital pensé, esto nunca lo veremos físico, ¿no? Narices. Vaya si salió. De Mami the Master. Y curiosamente es el videojuego de la película de Tom Cruise. Es mejor el juego que la peli, pero de lejos. Bueno, un juego que sí que salió aquí retail. Se ha hablado un poquito de él. De hecho, ahora tenemos la salida por merches. La gente de Signature Edition, los ingleses, nos saca su segunda parte que cambia de registro gráfico. Ese es en 3D. Este es Souls-like con tojecitos de RPG. En este caso vista isométrica con pixel. Me sorprendió mucho. Tiene una dificultad un pelín elevada como cualquier like. Lo que pasa que a nivel gráfico, como podéis ver, muy diferente, mucha sangre, muy guapo y que creo que es muy asequible ahora mismo para poder conseguirlo en físico. La gente no habla mucho de él, la verdad. Supongo que ahora que sale la segunda parte, que pronto saldrá, se hará un poquito más de él. Morbid de Seven Acolytes. Tenéis una edición Signature, si os gustan las gorditas, y luego una edición sencilla. Your duty is to defeat the Seven Acolytes, accursed and powerful beings possessed by the malevolent deities. Y uno que acaba de salir, lo mostramos este domingo.
Y que lo compramos el viernes. Nosotros ya teníamos la versión de IAM 8-bit que sacaron hace 2 años, pero hemos querido coger la de Tesura. Este Creature in the World, que si no lo conocéis, de hecho la gente de Tesura ya nos ha facilitado una key para que lo podamos jugar con vosotros, que pronto lo haremos en 2 o 3 semanas, para que lo podáis ver. Pero es un juego muy diferente. ¿Por qué? Porque ya como habéis visto en algún vídeo, nos mezcla acción, hack and slash, aventura y pinball. Es muy chulo y mucho puzzle también, muy original. Como podéis ver un poquito en el gameplay, es una pasada. Lo tenéis disponible ya en retail, creo que merece mucho la pena. Tenéis una limitada que ha editado Tesura y la sencilla. Es muy guapo y muy diferente. Sí, pinta muy guapo, Rune. De hecho ya lo conocíamos, la gente de IAM 8-bit, y tú hace casi 2 años. Pero mira, al final la gente de Tesura se ha podido hacer con la licencia y lo ha podido distribuir. Además, sin pena ni gloria, porque lo que no entiendo, como que eso lo hablamos el otro día, que editan el mismo día el Stonefly y el Creature in the World el mismo día. De hecho, se van a pisar el uno al otro la venta. Podían haber cambiado de mes, haber buscado un mes uno, otro mes otro. Bueno, fue su decisión. Pero este es muy guapo. Bueno, ya sabéis de Sexy Brutale, ¿no? En el cual participó el estudio español de Tequila Works, junto con el estudio, creo que es francés, Cavalier. Nos hicieron aquí este point and click. Primero sacó Badland, Badland, en Play 4, pero luego la gente de Super Rare nos lo sacó en Switch. Este point and click, esta aventura gráfica tan guapo a los 12 negritos, ¿no? Esa película de Agatha Christie, muy a lo ello. Y ya os puedo decir, supongo que la mayoría ya sabéis cuál es, pero si lo desconocéis, aunque sea, jugar una versión digital merece mucho la pena. Dice Rune, sí es verdad, cuando lo vi estéticamente parecía un juego parecido. Ya no que parezcan juegos parecidos, Rune. La misma editora te saca 2 juegos a la vez el mismo día, con 2 coleccionistas cada uno de ellos, y sencilla. Te estás pisando tú mismo las posibilidades de venta. Creo que Tesura, por ejemplo, no se proliga tanto en distribución como, por ejemplo, Meridian. Entiendo más que Meridian, que te saca mucho más juego, que puede coincidir en la salida de mucho juego a la vez. Podía haber distanciado por lo menos algunas semanas uno a otro, un par de semanas, el lanzamiento, para quizás rascar alguna venta más. Bueno, no sé. Pienso, pero bueno, yo ya sabéis que el tema ventas lo llevan ellos y ellos sabrán, ¿no? Que son al final los que tienen que vender el juego. Y mucha competencia además. Bueno, aquí en la saga Subnautica. Esto es survival, pero al más puro survival de supervivencia. Os pongo el 2, pero incluyo el 1 y el 2. Los dos están muy bien, estos por en Switch. Son juegos bien porteados a la consola de Nintendo, grandísimos juegos que nos plantean sobrevivir en un mundo acuático y que son muy disfrutables. Pero mucho. Este es el Below Zero, pero tenemos las 2 partes en Switch. E increíblemente funcionan bien. Esto es una rara avis dentro del catálogo de ports 3D para la consola de Nintendo, pero sí, esto va bien, es lo más importante. Y bueno, Juega RAL, que duró un suspiro en Super Rare, la edición física Flynn de Metroidvania Son of Crimson. Me acuerdo que ya avisamos, claro que esto hace mucho de ello, y fueron 43-44 minutos en preventa. Fue un suspiro. Es un juego RAL. Llevábamos mucho tiempo esperando que este Flynn, que lleva bastante tiempo en digital, algún editor se hiciera con los derechos para distribución en físico, y al final sí, vino, y es un juego RAL. No os vais a arrepentir, pero claro, supongo que sí que os arrepentiríais de comprar como están los precios ahora del juego. Edición física.
Quizá lo mejor sería jugarlo en digital, en la Steam Deck. ¡Hombre! Tenemos aquí al Baru. ¿Qué pasa, guapo? Uno de los componentes del cuarteto de mosqueteros que mañana nos tendréis aquí en directo a las 8 en podcast. Cafetito con Pixels, ya sabéis, Parugón, Jack Pro y el bueno de Diego y Último Cartucho y un servidor. Estaremos mañana a las 8 en debate chulo, muy guapo, con diversos temas a tratar. A ver si os gusta. Y aquí os dejo el canal de Bono de Barugón, su canal de YouTube, muy chulo, que siempre sube contenido que os va a poner a tono. Sobre todo con Play 4, lamentablemente. Para no daros famoso, está bien. Blin. Bueno, ahora un juego que lo vais a poder encontrar fácil y creo que es un juego que merece mucho la pena. Es un plataformas 2D. Cathe and the Wild Masks, creo que pasó muy desapercibido. Un juego distribuido por Sodesco en casi todas las consolas, entre ellas Switch, y que es muy a tener en cuenta. Y además creo que la distribución no fue muy buena, pero el precio salió a un precio reducido muy bueno. Y que creo que lo podéis encontrar si lo buscáis. The Cathe and the Wild Masks. Dice Rune, seguro que sí, yo os doy la de enhorabuena, estáis haciendo muy buenos podcasts. Bueno, nosotros nos tenemos que poner a la altura de las chicas, que también están en plan hardcore, lo están haciendo muy bien y tenemos que llegar a ese nivel. Hola Dalver, buenas noches. Dice, bueno, muy chulo el que, sí, muy chulo y muy infravalorado, la verdad. No salen listas de plataformas. No se le llega a nombrar mucho y es un juegarral. Supongo porque salió muy barato y la gente no lo toma en cuenta, pero es un pedazo de juego. Sí, es multi. Pero bueno, el tema es que la edición a nivel europeo no era muy allá. Es no muy allá, como casi todo lo de Sodesco últimamente. Estos últimos 2 o 3 años Sodesco. Bueno, el Dandara. Otro juego que editó Super Rare, de la gente de Raw Fury. Juegarral, que mezcla dimensiones, eso, y tiene mecánica de Metroidvania, lo curioso. A ver qué os parece. Y con cositas de tipo celeste. Saltito, vámonos para allá. Hay que tener muy claras las perspectivas, los ángulos. Muy buen pixel. Mira, del 2016 tiene premios. Tiene el juego con la tontería 8 años. 8 añitos, 8 años. Pero bueno, en 8 años salió hace 2, al cabo de 6 años se editaron los juegos. Así que si hay juegos por ahí que tienen 6 años que los queráis en físico, igual nunca es tarde. Igual algún día, antes de que mueran las consolas. Muy buen juego, Dandara. Otro juego que la verdad, siempre que veo listas, nadie lo nombra. Curioso. No, la gran mayoría de aquí no lo vais a ver en muchas listas. Otros muchos sí, muchos los conoceréis también. Por ejemplo, este Renegades. Este también es muy baratito. Es un RPG táctico roguelike. Sí, es roguelike, pero RPG táctico. Muy guapo, un piso muy chulo y está de puta madre este juego. Además, el juego te plantea partidas muy diferentes unas de otras. Y está a muy buen precio. Este juego lo distribuyó Inin. Ya sabéis, el editor hermano de Streetly, de distribución retail. Y es muy más que interesante. El andar así dificilillo, Rune. Está Renegades muy chulo. Y además tiene una edición coleccionista que por 49,95 esa edición coleccionista era brutal. Era caja grande, dura, cierre magnético, con un montón de dientes, pesaba un montón. Por 50 euros aquella edición era guapísimo. Hola Macarra, ¿qué pasa, guapo? Ya tengo que preparado aquí el comando Macarra. Ahí está el comando Macarra.
Ay, que lo he puesto mal además. Anda, yo el comando Macarra lo he puesto mal porque he puesto mal su nick. Es que es Macarra. Es Macarra. Ahora sí. Aquí tenemos el canalcito de Macarra que sube sus gameplays. Para que le deis una visual y le hagáis un seguimiento. Star Renegades, muy chulo. Aquí preparado un vídeo de un juego bien tróspido. Muy tróspido. Uf, hay muchos tróspidos, y tripis. Bueno, un juego Metallic Child o Child. Y este juego es muy desconocido porque este juego salió en Japón con inglés. Se rumoreaba, bueno, de hecho se listó que iba a salir en Estados Unidos retail. De momento no sé si al final llegó a salir o se quedó al final en territorio japonés exclusivo. Y es vista isométrica, toque roguelike, acción y mucha acción y mucha acción y mucha acción. Muy chulo. Buenas joyas noches, gracias Seres. Hola guapa. Este, tenerlo en cuenta, está muy bien y es bastante desconocido dentro del catálogo. Combos a saco, muy guapo. Sí, además es barato, como dice Seres, está baratete, es muy bueno y lleva inglés, sobre todo, que es lo más importante. Idioma entendible. Y bueno, ya lo comentó el otro día Huguito, ¿por qué? Dijo, no, lo pondré en el siguiente. El Forgive Me Father, este boomer shooter, con esa estética tan guapa, tan oscuro, esos gráficas tan guapos. Hombre, Sam, nos hace aquí una pedazo raid, la guapa de Sam, aquí os dejo su canal. Y también compañera de Eva, también, que además sabéis que sale también con ella en los podcasts de las chicas. Aquí os dejo su canalcito. Y este Forgive Me Father, la verdad, muy esperado, muy guapo. También lo tenéis en otras consolas, como creo que Play 4, ¿no? Play 5, ¿verdad, Maru? Y la verdad es que es muy chulo este juego. Estética molona. De hecho, los boomer shooters, a lo tonto, al final Switch está haciendo con un catálogo muy interesante. Hola, Takumi Adatore, muy buenas noches. Forgive Me Father. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, este lo hemos hablado una vez. De hecho, incluso lo he hablado alguna vez Eva en los musicales. Este es un juego musical muy diferente. Thumper, muy frenético, con cositas muy zoom y muy chulo. Notas de escándalo. También fue distribución de Limited Run, este Thumper. Si tenéis la oportunidad de poder jugarlo, lo vais a disfrutar un montón. De Thumper. Hola Max, perdóname padre. Martín Bleto, hola. Dice Rune, son muy adictivos estos juegos, me paso pipa uno. Sí, claro. De hecho, el tema frenético le sienta más que genial y nos engancha a todos. Los Quake, Doom, marcaron la fórmula exacta que no tiene desperdicio. Este rítmico musical Thumper es una pasada.
Y bueno, vamos al padre de los padres. Ya tiene sus añitos el Silent Sanctuary. Esperando que por fin su segunda parte vea la edición física. No sé cuándo. Pero este Metroidvania Souls-like, difícil como el solo, con muchos tonos grises y negros, como podéis ver, también salió en Switch. Además salió retail en Estados Unidos. Muy barato. Aunque ya no es tan barato. Pero si queréis un reto duro, un reto que os diga, bueno, me voy a que mueras un montón de veces y digas, tiras el mando y esas cosas, lo tenéis aquí delante. Este es Silent Sanctuary. Dice Martín Mileto, tenga una pregunta que he hecho en algunos streams. ¿Tu padre juega o jugaba? ¿Tiene momentos compartidos con él? Mi padre juega y jugaba, y mi madre también. Pero juego, pues por ejemplo, no sé, mi madre el Tetris y el Puzzle Bobble, mi padre las damas y el ajedrez en tablets y móviles. Y algún otro que juego. De hecho, ahora está jugando también al Tetris. Así que no, y jugar con él había jugado al Pong. Hemos jugado con mi padre, me acuerdo, y mi madre, que habíamos comprado el Pong, el de la televisión con las barritas de tenis y de fútbol, ¿no? Había jugado con ellos. De hecho, alguna vez hemos jugado, por ejemplo, incluso con Eva, hemos jugado con la Wii, hemos jugado con mis padres al Wii Sport, no, al Switch Sports, a los bolos y al tenis. Sí, sí, donde se apuntan a un bombardeo. Bueno, no sé tú, pero en mi época el Puzzle Bobble y el Tetris no lo jugaban las chicas, lo jugábamos los chicos. Ahora lo juegan las chicas porque se les da muy bien. Pero que en mi época era de tíos. Tú veías la máquina arcade de Puzzle Bobble y de Tetris y éramos tíos los que lo jugábamos. Creo que decir que es de chicas o es de chicos cualquier género es erróneo. Creo que pueda gustar más o menos a un género, yo creo que ya empieza a ser diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos a Lokimara, que le encantan los Doom-like. A mí también me gusta, por ejemplo, ciertos géneros, como por ejemplo el Tetris me encanta. Yo he jugado mucho a Tetris. Y el Puzzle Bobble, o sea, y me gusta mucho. No es un tema, yo creo que adjudicar un tipo de género género de juego a un tipo de género nos equivocamos. Creo que todo es para todos. Simplemente hay que probarlo y que te guste o no. Es tan sencillo como eso. Y bueno, aquí tenemos uno que no he hablado de él, y este es uno de los más interesantes. Este Wizard and Legend, el cual es una acción, juego de acción isométrica, pero cooperativo. Podemos jugar incluso cooperativo local. Es muy chulo, muy frenético, muy guapo. Podemos jugar local o en red. Este Wizard of Legend. Este salió físico por Limited Run. Muy chulo. Dice, qué grande el Fader. Pregúntale si conoce la apertura de Tenerife, es mi favorita. Bueno, quizás no es tan técnico, pero yo vi que había jugado mucho con ajedrez a mi padre. Me acuerdo que nos poníamos con él, pero el ajedrez el real, nos poníamos y jugábamos al ajedrez o las damas. Quizás sí que lo conoce. Yo, como yo no lo conozco, ya le preguntaré. Por la apertura italiana. Max. Dice Martín, te he dicho que interesaba un género, y ahí tenemos a tantas mujeres de 30-40 para arriba. Ahora las cosas están cambiando. Pero te repito, Martín Mileto, yo tengo 49 años. Y en mi época, cuando yo estaba solo en las arcades, había la máquina arcade del Tetris y el Puzzle Bobble. Y los que jugábamos al Tetris y el Puzzle Bobble en esa máquina arcade, no había mujeres en las máquinas arcade, normalmente. Claro que había. Pero los que jugábamos en las máquinas y estaban esas máquinas llenas de cigarrillos quemados encima, éramos nosotros. De hecho, había jugado muchísimo al típico Tetris o al Puzzle Bobble un montón. Sede le dice un piropito al bueno de Barugo. Bueno, este juego, el Guacamelee, pongo el Guacamelee 2 porque engloba a los dos. De hecho, salieron en físico los dos juntos. Es increíble que este juegarral que salió digital en la época de PlayStation 3 y 360, todavía hay gente que no lo conoce. Este Metroidvania estética mexicana, no lo entiendo. Entiendo que, por ejemplo, si esté tan buscado ahora, porque como no se esperaba nada de él a nivel de ventas, nadie lo conocía ni el tato, vendió muy poquito, y ahora que la gente empieza a conocerlo, está tan buscado y es tan caro.
Pero es un jugador como el Goban Pino. Los dos, ¿eh? Los dos. Dice lo que no me gustan ni el Tetris ni el Puzzle Bobble. ¿Ves? Aquí tienes un ejemplo, Martín Vileto. Creo que localizar por género es un error. Creo que es un estigma que tenemos que quitarnos de la cabeza y que cada cual que juegue lo que más le guste y lo más le interese. Creo que es lo mejor. Dice, me van más los shooters y los juegos de terror y también los consiguió en Switch, chica, y tengo 50. ¡Ole! Dice más, no es fácil encontrar jugadores físicos ya por desgracia. No, es difícil, es difícil. Yo tengo suerte de que puedo jugar a veces con Eva, pero tener jugadores al lado es difícil, es complicado. Dice Martín, no adjudico género, hablo de interés real que las mujeres han tenido en esos dos juegos. Ya hay demasiada evidencia, no hablo de arcades. No lo sé, Martín Violeto, no sé. Yo creo que ahora va todo, de hecho conozco grandes streamers y jugadoras hardcore que no juegan a esos juegos, ¿eh? Te juegan un Resident Evil, como te juegan un, yo que sé, un Doom o te juegan cualquier cosa, pero muchísima gente. Parece que nos están llamando. Un momentito. Nada, un 91, nada. Spam. Dice Tom, Puzzle Bobble, yo jugué muchísimo en los... ¿Ves? Aquí tenemos otro compañero que juega al Puzzle Bobble, que jugábamos en aquella época y además a pares, jugaba con colegas a los Puzzle Bobble y al Tetris y éramos tíos, ¿eh? Creo que además son juegarrales, de hecho, de los juegos más vendidos de la historia. Dice Barbona, lo único que he jugado en toda su vida, mi padre ha sido al Tetris. ¿Ves? Bueno, tenemos el Darkwood, un juego de garral de terror, survival de terror, pero diferente porque no, es un píxel muy oscuro, vista cenital, de ahí que cambia un poco la perspectiva, en el cual nos plantean un bosque oscuro, ya no os digo más, en el cual hay que intentar escapar de ese bosque, la que no va a liar parda al bosque. Survival muy chulo. Tenemos la edición física que sacó Super Rare. De hecho también está en PlayStation 4 que la sacó el Limited Run. Juego muy guapo. Survival. Aquí tenemos a Lokimara y Martín Violeto hablando en un debate sano, ¿eh? Y al punk, es verdad, el punk. Me refería a jugadores físicos de ajedrez. Otro juegazo, el Darkwood, sí, muy chulo, muy chulo. El Darkwood es muy guapo. Darkwood me parece un aire fresco que llegó al género. A ver si sacan más jueguecitos así. Sobre todo para los que tienen más miedo o da más terror, ¿no? Ciertos juegos, al ser vista cenital, no te enfrenta tanto al terror y es un poquito más asumible. Lo digo por Eva, por ejemplo, ya sabéis, la pobre. Lo susto que se mete, y yo también. Y creo que es un juego que a nivel survival es un poquito más menos perceptible el terror. Bueno, Call of the Lamb. Otro juego muy guapo que llegó a Switch. Vino un poco rotete, tenía problemillas de rendimiento al principio. Creo que es un subsanaron. Aquí el culto al cordero. Y que llegó retail, juego que iba a salir en Special Reserve. Bueno, y al final se anunció la misma edición también para aquí, una edición muy parecida para Europa. Dice aquí Mediatore, tengo un amigo que está viciado hasta ahora mismo. Sí, hay mucha gente que se ha enganchado. De hecho, conozco varios colegas que están todo el día con el juego. Se ve que engancha mucho. El juego es... de hecho van metiendo de vez en cuando algún DLC, alguna cosita. Y tiene que estar chulo.
Típico juego que te pones con él, empiezas a construir, empiezas a gestionar y venga, 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 venga. Además, gráficamente es muy bonito, ahora lo veréis. Así a lo tonto, parece un cozy, ¿no? Un juego de muy cozy, muy cute. Y luego tiene sus bizarradas chungas, ¿eh? El juego. Sus muertes y sus locuras. Sí, Macana, muchas joyas. De hecho, bueno, ya el especial anterior eran 85. Este van a ser 95. Y ya veréis que van a faltar muchos. Van a faltar muchos. Luego ya al final, si queréis, ya hablamos y hacemos una poll o no de hacer un tercero. Pero vais a ver que os van a faltar muchos juegos dentro de joyas. Porque he intentado no meter joyas conocidas, como ya sabéis, o juegos de Nintendo. Que creo que ya son más que conocidos, ¿no? Esos tipos de juegos, sobre todo para gran masa. Dice Dalve, esa es una joya. Sería una mezcla de Hades con un juego de Crackhead. Sí. Y diablillos, ¿eh? Oldboy. A ver, Oldboy no lo he metido por su calidad jugable, porque es verdad que si esperábamos más del juego, del Oldboy, esperábamos muchísimo. De hecho, estuvo casi 8 o 9 años en desarrollo. Pero gráficamente es una preciosidad. El pixel del juego es increíble. Luego es muy disfrutable, a pesar de que no es tan potente en gameplay como muchos queríamos. Pero sí que es verdad que si quitamos creo que era una desesperación brutal por querer jugarlo, es un muy buen juego, es un muy buena plataforma, este Oldboy. Salió físico para Play 4 en su momento y Switch. Ya hace años, hace por lo menos 4 o 5 años. Muy bonito. Y aquí tenéis el nuevo Hades. The Curse of the Dead Gods. Es un juego que copia o intenta clonar ciertas cositas de Hades y creo que lo hace bien. Y creo que lo hace muy bien. De hecho, ha sorprendido a mucha gente. Juego que también ha salido físico por Limited Run en 2 ediciones, la sencilla y Collector. No es numerado en Limited Run, así que igual a futuro lo hemos editado en otros sitios este juego. Y es más que interesante. Yo diría joya. Como podéis ver, tiene cositas de Hades. De hecho, Hades ha marcado una época y un después. Curse of the Dead Gods. La maldición de los dioses muertos. Y bueno, final Vendetta. Había un Vendetta, un final y un Vendetta que Konami sacó hace unos años larguísimos en arcade. Y la gente de Bitmap Bureau, una gente loquísimo, Xenocrisis os suena, es de ellos, se marcaron un beat'em up con la copa de un pino de ese juego que pudieron acordar con Konami y que Nusku lo trajo en edición física. Brutal, muy guapo. La verdad es que lo bordaron. Esta gente, la verdad es que te sacan juegos así como el que nada. Dice, mira, ahora te saco un Smash TV, como ahora te saco un beat'em up. Vale, sin problema. Dice Tony, si sabe algo, si va a haber una de 2. Sí, Max, hay una de 2. De hecho, la protagonista va a ser su hermana. No sé si será una de 1.5 o tal, pero de hecho se anunció hace año y medio, un año. De hecho salió incluso en la Gamescom del año pasado, en Europa, y la protagonista es la hermana de Hades. No sé si considerarlo Hades 2, creo que no, como Hades 2 no es el título, es algo así como, no me acuerdo, pero búscalo hoy, Max, ya verás. La protagonista es la hermana. Y aquí tenéis un juegardo también, el Comic Star Heroine, un RPG de acción muy retro, muy a lo Super Nintendo, muy guapo. Veréis que las notas son brutales. Juega RAL. De la primera jornada de los juegos que editó Limited Run, que de hecho no se ha vuelto a editar. Y es muy chulo, aunque sea jugarlo en digital. Muy guapo. Dice ser de 6.000 unidades mundiales la Collector, pero creo recordar
que fue el primero del FOMO y después sobraron por todos lados. Hablo del Old Boy. Sí, es verdad, de la Signature Edition, me acuerdo que incluso se liquidaron algunas ediciones de Old Boy. Fue el tema de que fue Sodesco. Sodesco vio el percal y tiró más de lo que debía. Sodesco. Luego se liquidaron el FNAC y compañía. Dice Rune, dice, sí, salía Hades 2 en la portada, creo. Checa de salida, sí, yo creo que sí. Que bueno, que cambia la protagonista. No va a ser lo mismo. A ver qué tal al final ese juego. Pero que cambia la protagonista a la hermana en el próximo Hades. Bueno, otro juego de terror. Signalis, que también ha salido aquí retail. Y que la gente le ha gustado mucho. Con cositas así a los Resident Evil. Pero esa vista isométrica y o cenital. Y ese pixel que ha gustado mucho. Esta Signalis. Bueno, de hecho, todo el mundo que lo ha jugado le ha encantado este Signalis, la verdad. Por el precio que tiene, además, poco más de 20 euritos creo que está ahora. Si no se ha agotado, es más que juegardo, ¿eh? Es un jugardo. Ya veréis, de aquí a unos años, este tipo de juegos van a ser buscadetes. La gente no los compra porque tienen tiradas muy pequeñitas. A ver, que vamos a la realidad, a la puta realidad. Nintendo lo que se vende realmente son los juegos de Nintendo y los juegos más conocidos. Juegos de Namco Bandai, Capcom, etc, etc. Eso es lo que se vende realmente al 90% del público de la consola. Y estos juegos son residuales para el gran público, es decir, venden mucho porque salen muchos títulos, venden en conjunto, venden bastante, pero tienen tiraditas muy pequeñas. Dice Sedes, creo que ya está agotado. Uy, pues chungo, ¿eh? En las malas podéis comprar el japonés, que lleva también inglés. La edición japonesa lleva inglés. Bueno, aquí tenemos un juegarral como, bueno, unos juegarrales, porque son dos. Es la saga de Guns N' Gore, Uncanoli, el 1 y el 2. He puesto el 2 por poner el segundo. Los editó Strictly Limited. Además también editó los dos en un pack. Vaya dos juegardos. Esperando la tercera parte. ¿Qué juegarrales? Estos sí que son run and guns. Brutales. Dice... Hades 2 lo va a protagonizar Demeter o la hermana de Hades, la hermana de Zapero. La hermana de Hades. Max, hermana de Hades. Su hermana. Pero bueno, creo que hay bastante información, Max. Si miras, había videoclip, había de todo, ¿eh? Mira, si acaso ahora cuando cae el vídeo lo miramos. Este sí que es un juegardo. Y los podéis pillar, aunque sea jugarlos en digital, si os gusta el género. Muy disfrutables, muy chulos. Bueno, vamos a buscar el Hades 2, a ver si hay algún videoclip. A ver si por Hades 2. Aquí, Hades 2 Rever Trailer. Hace un añito, justamente el PC Gaming Show. Mira, hay un nuevo tráiler de PC Gaming Show. A ver qué os parece. A ver qué te parece, Max. Este es el tráiler nuevo. De la hermaneta de la caridad. A ver, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, esta gente trabaja muy bien. Hades 2, sí, al final es Hades 2. Es Hades 2. Seguro que serán jugarán, lo hacen todo bien. Bastión, bueno, ya sabéis, la cantidad de títulos que ha sacado el Transistor. Es Demeter de Joven, eso parece, eso parece. Dice, a mí el Hades no me dijo nada especial, no te dijo nada. Menos mal que no te habló. A ver, el Hades a mí tampoco. De hecho, por ejemplo, os digo la verdad, me gustó más Transistor. Incluso el Bastión, que el Bastión me encantó. De ellos, El Hades
quizá por el tema de ser roguelike y tal, pero me gustó más Transistor y Bastion. Pero bueno, si me escuchan demasiado van a decir que soy... Me van a hacer la cruz. Hola Luisa, buenas, ¿qué pasa, guapa? Dice, solo se le acabó 11 veces. Ostras, entonces estarás esperando el Hades 2 como va de mayo, ¿eh? Seguro, seguro. Entonces lo entiendo. Bueno, ahora vamos a otro juego muy chulo. El Horas de Super Rare. Esto se agotó. La gente cuando sabía que salía este juego, también se agotó muy rápido. Con cositas de Metroidvania, muy loco, muy bonito. Es una pasada este juego, el Horas. Muy chulo. Otro que tener en cuenta. Lamentablemente también es de esos juegos que ahora mismo estará a nivel prohibitivo. La compra en reventa. Y además creo que es exclusivo, sigue siendo exclusivo de la Switch, en físico. Y bueno, otra joya. Otra joya que estamos deseando, porque ya estoy viendo que están llegando las ediciones físicas, la limitada que viene con caja de Mega Drive, de este Dead Wish and Forces, el cual nos plantea este run and gun con cositas de beat 'em up, con personajes de películas de los años 70-80, a lo Harry el Sucio y tal. Qué ganas de este juego. Esto lo editó Limited Run en exclusivo. No sé si lo conocíais, el Death and Wish and Forces. Fue el último juego de Limited Run que incluía tarjeta, ya sabéis, las cartitas especiales de sus limitadas. ¿Ya lo tienes en casa? ¡Ostras, Bauru, qué suertudo! Yo lo tenemos en algún pack nosotros, juntamente con la edición de la cajita de Mega Drive. Y así que no sé cuándo llegará. Todavía no lo han enviado, o sea que ya llegará este Dead Wish Forces. Dice Ton, este lo tengo comprado en PS4, a ver si llega ya. Sí, notos en Suila eso ya. Bueno, ya yo muchas veces ya digo, bueno, ya llegará. Es verdad que nos han enviado a lo tonto, estos últimos mes y medio 5 paquetes. Se han espabilado un poco. A ver, si dura. Bueno, otro juego que salió de Retail y darle una visual porque este merece la pena. Este es Through Brook. Se habla poquito de él, pero es un point and click de la vieja usanza. Muy chulo estéticamente, muy guapo. Y además tuvo edición Retail muy cortita. De hecho, a Eva se lo encontramos en una... Bueno, lo encontró ella, en una cesta de un Zex. De un game. Lo pudo encontrar con el que lleva manual. Porque lo buscábamos, estaba totalmente desaparecido. Así, y de eso hace 3 años. Es Through Brook. Muy chulo este point and click. Like, say, an insubstantial, incorporeal blackness? Exactly. How do you know that? I think I've seen it. If you look at the northern pole of Saturn, lo tengo junto al Tianding y Minoria. Ay, el Minoria. Yo quizá lo tengo con el Minoria. El Tianding, al final no lo compré, no compré la americana. Tengo la asiática con inglés y me quedé con aquel. Aunque hoy saldrá el Tianding, ya os lo digo. El Tianding va a salir. Beat 'em up guapísimo, el Tianding. Hoy también va a salir aquí en joyita. Rupert. Muy buen point and click. Bueno, otro juego muy chulo. Este es muy original. A ver qué os parece. No sé si lo conocéis, de Super Rare. Qué gozada. Este cuando lo vio Eva, ¡lo quiero! La verdad es que es muy guapo, muy mono. Es una arañita, con cositas de plataformas y Metroidvania, Qué cosa, qué rollo más guay. El Weebet. Es una gozada este juego. Lo original que es. Además pixel, está muy bien hecho. Muy bien hecho. Enredado, sí.
Muy super cookie. De hecho, la verdad es que es increíble con el pixel que utilizan, lo bien que les ha quedado la araña y lo que es el entorno y todo. La verdad es que un curro brutal la ambientación. Pero brutal la ambientación. Aquí el boss. Qué guapo. Bueno. Tenemos dos juegos que habían salido en Mega Drive, que ahora la gente de del Pixel Heart lo sacan en un pack, los dos en Switch. El Demons of Afterworld, este Metroidvania clasicote que también ha salido en Mega Drive hoy en día, sí. También lo trajo a PlayStation 4 en Game de manera exclusiva hace poquito. Muy guapo. También lo tenéis en esa edición para Arcade, pero merece mucho la pena. Hola Xavi, ¿qué pasa, guapo? Dice Max, buscaron la fecha aposta, 2 del 2 del 22. Sí, sí, sí. Y de la misma gente, el mismo pack, tenemos Asti Bros. Asti Bros. De los franceses de Neofit. Are you ready for an adventure like no other? Asti Bros. Asti Bros. Muy chulo también, puedes cambiar de personaje. Muy buenas plataformas. You play as a mage, a knight, and a ranger. The ultimate trio. A mí, a ver qué os parece. Este fulano, a ver si puedo parar la imagen. Este con los ojos amarillos, el sombrero rojo, ¿no os parece al orco de He-Man? Aquel bicho que iba con la gabardina aquella roja, el sombrero rojo, los ojos amarillos, me parece a orco, ¿no? Yo creo que se han basado en él. Al orco de He-Man, los Masters del Universo. Y ese directamente un Kind de Soul River. Asti Bros. Bueno, este lo tenéis a mano, el Masupilami. Pero es un muy buen juego. De hecho, de lo mejorcito que ha hecho la gente de Microids. Sí, sí, es muy bien plataforma 2D. Parece mentira, pero sí, lo es, lo es. Se ha pasado desapercibido. De hecho, nadie habla de él. Muy poquita gente lo nombra. Pero lo tengo que decir, este es un tapadillo. ¿Cómo va este en Switch? Pues parece que increíblemente no va mal. Ya con eso es suficiente. Porque el tema con Microids es verdad, es decir, ¿cuántos bugs tiene? ¿Está roto? Con Microids hay que comentarlo siempre. Es muy chulo, ¿verdad, Macarra? Muy guapo, muy guapo. Les quedó bordado. Se habla muy poquito de él, nadie lo nombra. Se habla a veces de los pitufos, que sean con Microids, que es muy buen juego también, pero creo que este es más redondo. El propio Pitufos. Y no hay tantas plataformas 2D en la consola. Y lo tenéis muy baratito. Sí, pues me lo apunto. Sí, sí, es un juego a tener en cuenta. Y seguramente que si miráis las cestas de segunda mano, el CEX igual, lo encontráis. Y la gente ahora mismo no lo tiene a la vista, no lo tiene ni pensado de que este es un buen juego. De hecho, nosotros tenemos la coleccionista con el Masupilami porque la cogimos a un precio que no se podía dejar escapar. Imposible. Eso había que agarrarlo. El Joan Mac es de lo peorcito. El Joan Mac Max es un port bastante chunguete. Ese no lo vas a ver aquí nunca. Bueno, el Ultracore, juego que salió hace 4 o 5 años por la gente de Streetly, que ayudó al estudio de gente que había trabajado en los Turrican y que es un juego real. Este Run and Gun, plataformas, más puro corte clásico, muy chulo. No lo vais a disfrutar un montón si os gustan los géneros. Hola, Cal, buenas noches.
Macarro, ¿qué arreglaron? Que el Joe Mac, que yo sepa, imposible arreglar algo que no es que esté roto, que está mal hecho. Dice, para su primera, lo confundía con el Tasmania que salió a par. No, bueno, no sé si salió a par, pero el Masupilán es muy chulo. Ya lo habíamos hablado, era muy guapo. Sí, el Ultracar muy guapo, la verdad, el Ultracore. De hecho, ahora lo tenéis disponible también para PlayStation 5. Hace medio añito que también lo sacaron para Play 5. Y bueno, y tenéis GDEP, tenía que traer lo que tienen ellos, que es brutal, el Gunlord X. ¿Esto qué? Esto, no sé, esto ya son palabras mayores. O sea, y a los que os guste el género arcade, Hurricane, más pura esencia, bestial, el Gunlord. Puede agarrar como la copa de un pino. ¿Qué más se puede decir de él? Nada, que saque más copias, ¿no? Lo que podemos decir, ¿no? Igual que Ration X. El Ration X, aquí también se cubrieron de gloria. Otro juegardo. Esta gente, la verdad, sabe hacer las cosas. La música... De hecho, han hecho... Que conozca 4 juegos. Bueno, el juego que hicieron para PlayAsia y luego 3 juegos en cuestión de 8 años. Es decir, hacen a juego cada 2 años. Nada mal, nada mal. Y los juegos que hacen de nivel top. O sea que 8 juegos en... O sea, perdón, 4 juegos en 8 años. A uno por cada 2 años a nivel top. Está, vamos, es un estudio muy bueno. Hola, Lola Salle, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dice Max, uff, ese lo tengo plastificado. Dice, dijo que eran gente... No trabajan en SNK. Esta gente son alemanes. En GDEP son alemanes. Lo que pasa es que es un estudio alemán que había trabajado para hacer ports para Neo Geo. Es decir, sus juegos los portaban ellos de manera no oficial a cartuchos Neo Geo. Eso igual lo que te suena. De hecho, han dejado de hacerlo. Han dejado de hacerlo porque ya parece que no tiene tanta salida. Ya lo que hacen que estos juegos lo están editando a nuevas plataformas. Pero estos juegos los habían sacado también en cartucho Neo Geo y eran 350 euros. Hace 4 o 5 años lo vendían en su web. Su antigua web. Y el último, el Gunbane. Y aquí nos meten un Bullet Hell. Bueno. Más puro Cave. Es decir, me dicen que esto es de Cave, y digo, pues vale. Me cuadra. O sea, se plantean retos y los consiguen muy bien. La gente, la verdad. Y son alemanes, que no hay que cruzar el charco o el continente. Está aquí en el centro de Europa. La gente, eso sí, son bastante, voy a decir, austeros cuando se habla por ellos en atención al cliente. Bastante horribilis. Yo alguna vez que he contratado con ellos por alguna cosita. Y yo y alguno más son bastante horribles. Es idioma alemán, o sea, idioma alemán. Personalidad alemana de la más fría posible. Dice Xavi, vaya musicote y tanto. Austeros es un eufemismo, dice Baru. Es que no quiero ser polite, quiero ser nivel neutro, no quiero tampoco hatear demasiado. Pero eso sí, los juegos son brutales. Bastante alemánicos, sí. En eso tenéis toda la razón. Muy alemanes. Bueno, he metido el Always Legacy, el nuevo, pero en el pack viene también el antiguo, el Awakening. Metroidvanias muy chulos, los tenéis en exclusiva, lo vende Amazon España. De distribución de Clear River Games, son juegarrales. También tenéis el anterior, el Awakening, disponible en Evercade. Están muy bien de precio y creo que son además exclusivos para la consola de Nintendo Switch en físico, dentro de las plataformas modernas, porque también lo tenéis el primero en Evercade. Y son más que disfrutables, muy chulos. De hecho, jugaré me parece que era de aquí 2 o 3 semanas. Lo jugaré con vosotros. Y alguna que igual podemos regalar. No sé si... Creo que por ahí había algo que le habían dado para sortear el equipo de desarrollo.
La buena de Eva. El Awakening. No, este es el Legacy, perdón, Eva, el Legacy. Igual tienes el del Awakening, ¿no? Este es el segundo. Bueno, otro que se habla poquito. Me dice Eva que tiene de todo. O sea, también del Cathedral, ¿eh? Bueno, el Metal Unit. Es un juego roguelike, acción, hack and slash, plataformas, que sacó Super Rare de un estudio japonés y que se habla un poquito de él. De hecho, de su catálogo poco se habla, pero es un juego agarrar como copa un pino. Este Metal Unit. Bueno, ¿cómo va el directo? ¿Hay muchos juegos que desconocéis o de momento todo lo conocéis o lo tenéis? ¿Cómo va? Dice Eva que si le habéis dicho que salga. ¿Cómo la cámara cómo? La otra. Bueno, pues la otra. ¿Veis que quiere salir Eva? Pues nada, ponemos. ¿Quiere saludar? Sí. ¡Hola! Pero si se pone a mi lado, la guapa es ella, ¿eh? ¿Qué va? Estoy con la camiseta de los gatillos. Nada, os sigo escuchando. Portaros bien, ¿vale? Hoy tengo fiesta. Bueno, vamos allá, vamos a seguir. Vamos a seguir, cambiar. Hombre, ¿os habéis animado? Sale Eva y habláis. Dice, mucho juego que tengo. Que tengo. Menos mal, Luisa, si lo tiene está bien. Lokimara dice, Eva. Bueno, vamos allá al siguiente. Este es el Metal Unit. Bueno, otro muy chulo que lo tenéis disponible de Retard Games. Ya hemos hablado de él. Ha llegado ya, lo trajo Selecta. No lo perdáis. Es un catálogo que tiene 3.500 unidades, aunque digan que sea retail. No creo que reediten. Vernal Edge, muy chulo. Este Vernal Edge, muy chulo. ¡Hombre! Martins y Laurix, aquí la gente del Tesoro del Lechak. Pedazo raid. ¿Qué pasa, guapísimos? Además, hoy estaba ahí, que estaba un buen rato con ellos. Con Martins y Laurix. Me han troleado un pelín, pero bueno. Enseñando la colección que tiene de PlayStation 1, el bueno de Martix. Joder, tiene una buena colección, ¿eh? Se está haciendo el tío ahí una coleccionaca, ¿eh? Sí, guapo, no sé. El guapetón es Eva, ¿eh? Ella es la guapa. Yo soy aquí el agraciado... Bueno. Aquí estamos con jueguecitos de la Switch esa que no te gusta tanto, Martix. De los más tapadetes. Este, por ejemplo, está muy bien, el Vernal Edge. Haciendo una lista, hoy son 95 títulos. La semana pasada hicimos 85 de tapadillos y con la tontería. Casi 200 juegos en 2 semanas que están, la verdad, que de puta madre. Juegos que están muy bien, que la gente habla poquito de ellos. Pero bueno, si no conocéis al Tesoro del Lechak, a bueno de Martins y Laurix, no tiene perdón, ¿eh? Además, mañana hay programación doble de podcast. Ellos están a las 6 en su super podcast con el bueno de Triple Indie. Y luego nosotros a las 8 con Barugón, con Jack Pro y con Diego Último Cartucho. O sea que vais a estar hasta las tantas de la noche viendo podcast y escuchando gente. Así que no podéis fallar mañana el viernes. Y bueno, y aquí tenéis uno de los point and click de Manita Designs, de la gente polaca. Todos son polacos. Que les dio muchísimo éxito. De hecho, incluso estuvo yo lo jugué en Apple Arcade hace muchos años. Que lo sacó Super Rare. Es un juego raro. De hecho, tiene algún puzzle que es jodidillo. Muy chulo este juego. De hecho, a nivel gráfico me parece brutal la ambientación. Muy guapo. Si no habéis jugado, lo vais a disfrutar mucho si os gustan los point and click. Dice Lauri, dice, ¿cómo dicen Martín de grupos que las señores mayores son atractivos? Bueno, yo mientras le guste a mi mujer, yo siga siendo atractivo para mi mujer, me sobra. ¿Eh? Que si no soy un caramelito para ella, vamos apañados. Dice más Romero, Martins es la única persona que conozco que sigue diciendo consola, en vez de consola.
consola. Sí. Bueno, todos tenemos defectos. Él tiene el defecto de la consola. Dice, además, si cerrar los ojos parece que habla Javier Coronas. Dice el Tesoro Chat que me explica el porqué. A ver, ilústreme usted, ilústreme con su buen hacer. Ilústreme, ilústreme. Ahora estará pensando, estará así cruzando los dedos y me va a escribir una... A ver. Dice, es por mi madre la llamaba consola. Bueno, cuidado, yo me acuerdo de mi abuela, cuando había algún cortuito en casa, ella decía curtuito. Y a veces se me pega, ¿eh? ¿Un curtuito? Hay cosas que se pegan. Hola Reiko, buenas noches. Mira, el Extermination Force, un run and gun guapísimo. Más bien es un boss rush. Run and gun boss rush, es decir, aquí lo más importante es cargarnos al jefe. Pero es brutal. Este también lo editó Super Rare. Juega RAL como la copa de un pino. Dice, no dejes de decirlo así, en honor a ella. Dice eso, pero lo de Javier Coronas, ¿qué dices antes, Rick Moranis? Bueno, ahora vamos con dos juegarrales. Point and click, aventura gráfica. Sally Face. Juegarral, un juego point and click psicológico de horror. Que Eva le tenía la pista seguida, que salió en Super Rare. De hecho, salió una coleccionista que pudimos pillar. Y que la gente, para muchísima gente, es brutal. De hecho, así pasó, que se vendió todo y ahora está en precios desorbitados la edición física. Este Sally Face. Bueno, lo bueno es que está en buen precio en digital. También lo podéis jugar en Steam. De hecho, el éxito rotundo fue en Steam. Hola, Retro. ¿Qué pasa, guapo? Aquí tenemos otro señor guapo. Aquí le vamos a hacer una pequeña promo para que le deis un amorcito a su canal de YouTube. Alguno de Retro. Si os gustan las aventuras gráficas diferentes, horror, es muy más que interesante juego. Ese sí que es guapo el tío, sí, sí, la verdad es que sí, Tesoro, es guapo, ¿verdad? Y bueno, el último, que lo hablamos mucho por aquí, os dijimos de hecho Eva lo estuvo jugando con vosotros, estuvo en gameplay varios días con el Fran Bow, juego que lo esperaba muchísimo y que al final nos escuchó la gente de Super Rare y lo editó en físico. Y se agotó enseguida, se agotó, vamos, duró un telediario y medio, menos de un telediario, duró poquísimo, un poquito más de media hora. Este Fran Bow, este point and click, también de terror y bastante, la verdad es que tiene sus historias raras, ¿eh? El Paquito llega a final de mes, ¿no? El Fran. Bueno, sí, creo que se retrasaba, que habían dicho que eso, bueno, ya dirán algo, ya lo mandarán. Super Rare es de las que envían en teoría más rápido, pero bueno, últimamente se están retrasando un pelín. A ver qué tal. Que llegue bien. Porque se ha puesto el juego por las nubes. De hecho, se está vendiendo la reserva a 200 napos en eBay. Me parece una locura. Es un juego muy, muy querido en la comunidad de Steam. Un juego que tiene notas increíbles. Pero notas increíbles. Bueno, ya visteis que cuando lo jugó Eva, la verdad es que está muy bien el juego. A nivel historia es muy rocambolesca, pero muy loca. Dice, sí, hace poco se vendió una 139. Ya estoy, ¿no lo tiene? Hasta que no llegue. Bueno, y aquí tenemos un juego español. Para mí es, creo, la obra magna más consolidada o más bien hecha que ha hecho el bueno de Fran. Un Epic Fran.
Bueno, creador de un Epic, que es la que le dio un éxito brutal. Me acuerdo que luego al final se lo editaron en un Epic en PlayAsia, pero creo que este es su obra más bestia. Reimaginación del clásico de Metal Gear, el de MSX2. Es increíble. Qué bien lo hace, qué bien está hecho el juego. Lo vais a disfrutar muchísimo. Lo ha editado Tesura por estas tierras en Switch. Así que ya sabéis, hay que darle amor a esta edición física. Y un Epic, como dice Reto, también es la hostia. Un Epic, si hacemos otro especial de estos, habrá que incluirlo. Juega real. Un movimiento o disparo. La verdad es que lo hizo de redondo, ¿eh? Pensaba que estaba muerto. Dice que más que le acaba de llegar un boletín de Extra Life. Hombre, un boletín. Bueno, y aquí hay uno que no sé si lo conoceréis. Está en preorden en Steely. El Shinobi non grata. Esto es el puro amor a Shinobi. Y es increíble el juegardo este. Se está porteando a Switch. De hecho está en preorden en Steely Limited. Juega RAL. A ver qué os parece. Si no lo conocéis. Shinobi non grata. Hola Colby, buenas noches. Sale la Mega Collector del Asterix Obelix XL2 para Switch. Ostras, es verdad que no había salido esa edición para Switch, ¿no? O sí ha salido esa. Había una que no salió la Collector. Una de ellas no salió. Bueno, y de ese Shinobi non grata pasamos a uno de los juegos shoot 'em up potentes que también se editó Super Rare. Es este Sterden Binary Stars. Otra brutalidad de juego. Vaya jugarral, música bestial, sistema roguelike, es decir, todas las partidas van a ser diferentes. Increíble. 75 euritos. Depende cómo sea la figura, depende cómo sea, puede estar bien de precio o ser un robo. Claro. Normalmente no están mal las figuras de Metroid. Están bien. Sterden. En la edición de PlayStation 4 de este juego también salió físico. Lo editó Steely Limited, que es la que tenemos nosotros. De hecho, a nosotros nos falta este en Switch. Es uno de los que nos faltan de Shoot 'em Up que me encantaría tener en Switch. Este no nos falta, pero está un poco imposible el juego. El jueguecito está carete, Igual a futuro, perfeccionaremos la colección como está haciendo alguno de Martix, Perfeccionaremos la colección y conseguiremos este juego. Dice Xavi, el juego por el que más he pagado. Justo empecé a coleccionar el poco de agotarse. Uf, y me acuerdo que cuando se agotó, pegó un subidón. Creo que fue el pico más alto donde que cogió el juego. No sé si se ha establecido un pelín. Pues... Pero bueno, tienes un juego real en casa, Xavi. Dice, es una pasada. Viene con 2 figuritas y un mini arcade de sobremesa. Ah, pues le echaré un ojito, Porque nosotros tenemos casi todas las coleccionistas de los Asterix. Nos gusta la figura. Las hemos ido comprando siempre de estas rebajadas, Bueno, uno que se desconoce mucho de él es el Rising Hell. Es un plataformas muy diferente. Acción, trepidante. Y es de subir la torre. Este Rising Hell. Este juego lo tiene la gente de Steely Limited. Lo han sacado ellos, creo que incluso se vende ahora en Amazon España. Es muy a tener en cuenta si os gustan este tipo de juegos, porque está más que bien, es muy guapo. Música buena, muy buena música, así que si os gusta ya sabéis. Muy buen precio. Hola, Somos Gaming, ¿qué pasa? Aquí, a ver si me sale. No era así, ¿no? ¿Iba? A ver si me sale. Exclamación. Somos Gaming. A ver si me sale ahora. No.
programación somos... Ah, vale. Somos... Perdona, somos gaming, que tengo aquí el comando de la promo. A ver ahora. Vale, ahora sí. Madre mía. Qué loco. Hola, Johnny. Buenas noches. Bueno, aquí tenéis otro que ya salió hace unos años. También lo he visto en físico. Y es muy chulo porque aquí en este caso tenemos plataformas y shoot 'em up. Muy chulo, muy frenético y que os gusta el género. Es más que... es un juego real. Es un juego real. Y además ya tiene sus añitos, ¿eh? También salió... Lo tenéis en PlayStation 4. Aunque la edición de PlayStation 4 también está difícil ya de ver. Sí, es lo que iba a comentaros. Que tenéis a muy buen precio la coleccionista y el juego sencillo en Amazon. El que acabamos de ver, el Hell Rising. Como dice Xavi, lo tenéis a 40 euritos. Si os interesa. Y bueno, aquí tenéis un juego muy diferente. El Golf Club Wasteland. Y vamos a jugar el golf en un país deshabitado, destrozado, como lo queramos llamar, muy chulo. Y el cual lo tenéis en la edición de Switch, la edición asiática, totalmente en inglés. Creo que está portada y contraportada. Y también tenéis la edición de Play 4 en la gente de los Acorn Retro Games. Pues agarrar. One of the pilots who took the Ultra Rich to Mars. After years of being homesick, guilt-ridden, and hating life on Mars, you finally managed to travel back to Earth alone. ¿Cómo vais con la lista de juegos? Había mucho que no conocíais. Hombre, la gran mayoría supongo que ya sois gente conocedora. Pero hay jueguecitos que la verdad... El Switch se va a quedar, la verdad, potentorra, ¿eh? La verdad es que tiene un catálogo muy bestia. Muy bestia. El que quiera tener todo lo potente de la consola tiene que gastar euros. Piece together the whole picture from various sources, like Radio Nostalgia from Mars. Sí, la Switch 2, no sé si poderosa a nivel catálogo, no lo sé. Todo dependerá del apoyo que le demos nosotros. Pero bueno, si la bola, la pelota, no frena y el usuario la sigue, es posible. Y con todo el catálogo que ya tiene la Switch 1, si al final es retrocompatible con la primera, va a haber juegos por una locura. Y bueno, tenía que nombrarlos también porque se habla mucho de Pirate Scars y de los Shantae, de Way Forward, pero para mí uno, ya os dije, junto con el de Mami de Mastered, el Thor, y me parece también que esto es palabras mayores. En los River City Girls, tanto el 1 como el 2, he puesto el trailer del 2. Cualquiera de los dos vales, incluso tenéis un pack con el 1 y el 2 en Japón que salieron con inglés, muy baratito. Podéis coger la edición japonesa en Amazon Japón, parece que vienen los dos juntos, el 1 y el 2, con inglés a muy buen precio. Juegarrales, vete más como la copa un pino. Bueno, se habla un poquito de los Bob Esponja. Tiene dos juegarrales editados por THQ. De hecho, tenemos el Bottom of Bikini, lo que sería el remake del de PlayStation 2. No lo he puesto, vale también, porque también es muy buen juego. He puesto el nuevo, el que en teoría es de nueva esencia, que es el Cosmic Check, hecho por el mismo estudio, y que también está muy bien. Creo que es un plataformas 3D bien hecho, con amor, y que lo vais a disfrutar al puro estilo de antaño, de generación de Play 2, etc. Creo que está, pero que muy bien. Sí, la primera parte es mejor. La primera parte, quizá el hecho de que es un juego que ya estaba hecho, porque es un juego que venía de PlayStation 2, el estudio que hizo el remake tenía mucho ganado. De hecho, lo que hicieron es mejorarlo en niveles, en lo que es el gameplay. Y esto han tenido que rehacer un juego, pero pongo el segundo porque es más desconocido que el primero. De hecho, el primero vendió más. Este segundo ha vendido mucho menos. Pero los dos están muy bien. Bueno, y bueno, los que nos encantan los Bob Esponja, por ejemplo, hay una serie de Bob Esponja
sobre todo en Advance y DS, que nos hizo la gente de Way Forward, que son geniales. No os quiero... Bueno, y de eso lo sabe Retro. Cuando empezamos a sacar aquí los Bob Esponja de Nintendo DS, él no sabía la mitad de los que había. Hay muchos juegos que están muy bien del Bob Esponja. Hay alguno que no tanto, hay alguno que salió bastante pochete en PlayStation 2 y tal, pero tiene muy buen catálogo. Dice, lo sé. Y bueno, vamos también a jugarrales como los Action Verge. He puesto el 2, pero incluyo el primero. Creo que incluso el primero. No sé si ponerlo por encima del segundo, pero bueno, los dos están muy bien. Los Action Verge. Han salido de edición física en Limited Run este segundo. El primero sí que salió aquí en retail. Juegarrales. Estos son Metroidvanias más puros. Buenas noches, ADL3C. Y lo vais a disfrutar si os gusta el género, muchísimo. Sí, la Action Verge 2, la segunda parte. A ver. Saltado aquí. Se me ha ido el Hot Shot Racing. Un juego que lo conoce muy bien el bueno de Retro. Lo regalamos creo que el mes pasado en sorteo. Pero que lo tenemos también en Switch. Hay que meterlo aquí como joyita. Pero joyita muy buena de conducción. Este Hot Shot Racing. Es un juegarral. Además muy económico. Rinde muy bien en Switch. También en Play. Xbox también. Lo vais a comprar a un precio muy bueno. Y como juego de conducción arcade está genial. De hecho, tienes toda la razón, Retro, y te recuerda, porque creo que hay gente que trabajó en los Sega Rally que está en este desarrollo del juego, Retro. Así que si te recuerdas porque hay gente del equipo de desarrollo que había trabajado en los Sega Rally. Y lo que hicieron es implementaron este Hot Shot Racing. La verdad es que les quedó muy bien. De hecho, mirad aquí. Es la gente de Sumo Nottingham, que había trabajado con Sumo Studios, que ya sabéis que los Sumos estaban trabajando para Sega. Así que sí, por eso te recuerda. Así que buenos cuberos Retro ahí, ¿eh? Y aquí tenemos el juego de moda, Dave the Diver, juegarral también, que de hecho ya se ha anunciado la edición japonesa con inglés, creo que hasta español, y la edición americana, y se supone, porque se ha registrado el PEGI en Europa, que también llegará por aquí. A ver si llega. Otro juegarral. Dice Takumi Editore, dice, es verdad que quería participar en el sorteo y se me pasó por los exámenes. No os preocupéis, hay sorteo cada mes. De hecho, aún no sabemos el del mes que viene que vamos a sortear. 2 o 3 cositas. O sea que es el día 21 del mes que viene, ¿no? De abril. Y aún tenemos que decidir el sorteo del mes que viene, que ya los enseñaremos los próximos días. Que tenemos que debatirlo Eva y yo, o yo y Eva, para que sea unísono y no hagamos matrimoniadas en directo. Dice Retro, me esperaré, pero estoy tentado a pillarle el Japón. De hecho, yo tengo reservada la japonesa y la cancelaré porque venía con el pre-order, viene con la banda sonora en CD, que te la regala. Y hasta que no haya edición que sepamos, la mantendremos. Está muy bien de precio, viene con el CD de banda sonora. Y si al final sale aquí una edición y tal, la cancelaré. Pero como hay tiempo de cancelar en Amazon Japón hasta 15 días antes, una semana antes de que te lo cobren, no hay problema. Y otro bastante desconocido dentro del catálogo, Area Chronicle. Y solamente ha salido en Japón, pero con inglés. Es un táctico RPG. Gráficamente os va a recordar a ciertos estudios. Es muy bonito y es un muy buen juego RPG. Lleva inglés el jueguecito, la edición japonesa. Area Chronicle, exclusivo edición física en Switch. Dice, quiero jugar al Dev. Bueno, mucha gente lo quiere jugar al Dev. Tiene muy buena pinta. Y el último DLC que salió con Godzilla,
Bueno, tiene varios con el Dredge, tiene DLC del Dredge y el DLC de Godzilla. Este Dave the Diver tiene que ser brutal. Igual, y este Area Chronicle también está muy bien. Si gusta el género del táctico, muy chulo. Lamentablemente no ha salido por aquí. Nadie a pesar de que tiene en inglés. Y bueno, un jueguecito que ya esa gente se olvida de que ha salido. Lo trajo Selecta de la gente de Retard Games, el Nuclear Blaze, plataformas del bombero. Y es muy chulo. Creo que además para el precio que ha salido, tenerlo en la colección está más que bien. Este Nuclear Blaze. Y además yo me acuerdo que tener juegos antaño, tener juegos de bomberos estaba genial, ¿eh? Se ha perdido un poquito la esencia, pero el juego está muy bien, como podéis ver, muy guapo. Dice, me tienta mucho, dice Retro. Además, lo tienes a muy buen precio, Retro Game, ¿eh? Está a muy buen precio. Es un juego de RAL. Nuclear Blaze. Bueno, y este es un consagrado, el Time Spinner. Este es la espinita que tenemos nosotros, que lo tenemos en PlayStation 4. Y es el que tiene Eva, que lo quiere siempre en Switch. De hecho, el Time Spinner 2 está a puntito de caramelo ya para salir. A ver si la gente de Limited Run nos escucha y lo sacan en un pack los dos juntitos, ¿eh? El Time Spinner 1 con el 2. Estaría muy guay. Es un juego de RAL, un Metroidvania que juega con los tiempos, con como dice el Time Spinner, con el tiempo. Muy guapo, muy chulo. Fireman. Este retro. Sí, en PlayStation 2 había varios. Estaban bien. Estaba el Firefighter de Konami, que estaba muy bien. Y luego había un de 505 que también no estaba mal tampoco. I will destroy them all. Y otro a tener en cuenta, el Nobody Save the World, RPG de acción, si no recuerdo mal, del estudio que hizo, que acabamos de ver los Metroidvanias de Guacamelee. Ah, mira, aquí está, la gente de Guacamelee. Han hecho este RPG de acción, que ha editado Limited Run Games en su página web. Muy chulo, la gente le está gustando. De hecho, ayer no lo comentaba el Trata, que lo estaba jugando y que le estaba encantando Nobody Save the World. Otra joyita a tener en cuenta, que lo vais a disfrutar un montón, además con estos gráficos tan locos y ese humor tan característico del estudio. Dice Aragón, muy chulo lo estoy jugando en COP y es una maravilla. Sí, ayer, incluso Aragón, ayer el Trata nos decía que le estaba flipando con este juego, le estaba gustando mucho también, el Nobody Save the World. Dice, este no es mi estilo, pero el anterior me pone. Es más clasicote, ¿no, Colview? También soy clasicote, aunque este también me gusta mucho, ¿eh? Es que me encantaron los Guacamelee y yo creo que el estudio tiene mi atención. Si me encantaron los Guacamelee, este tiene que gustarme también. Y otro que está muy bien también, y es de lo poquito, de Special Reserve, que no ha llegado retail, el The Sword of Ditto. Bueno. Es un juego el cual, además, este RPG, que tienes que tener descendencia y van pasando, vas muriendo y vienen tus descendientes y sigues con la historia. Muy chulo, la verdad, y gráficamente muy bonito. Ahora veis, cuando veáis el gameplay, está muy guapo. Tipo Fable, la de 3C dice.
Hola Diego, ¿qué pasa, guapo? Bueno, aquí tenemos otro del grupo Maravilla de mañana. Todos los componentes de mañana, ya sabéis que hacemos la tertulia, que estará aquí, que estaremos en la tertulia los tres mosqueteros y D'Artagnan, ¿eh? Yo soy D'Artagnan, el perrete. Tenemos a Diego Último Cartucho, a Barugón, a Jack Pro y un servidor. Mañana estaremos con vosotros a las 8 haciendo podcast de temas interesantes a tratar. Que estamos haciendo podcast, debate de los temas a debatir mañana. A ver si al final los tenemos claros. Y mañana, ya sabéis, a las 8 aquí con todos vosotras. Bueno, como podéis ver, este es el Princess Madeline, Battle Princess Madeline. Ese juego muy Ghouls and Ghosts. No he metido Maldita Castilla, que también podría estar aquí perfectamente, porque lo tenéis más que conocido. Es un título de loco malito y lo habréis machacado muchísimo en todas vuestras listas. Este está es más manido, menos manido. Es un juego que salió en Asia, Japón con inglés. Luego tenemos la edición de Limited Run y se habla muchísimo menos de él. También está muy bien. A ver, como juego quizás es más redondo el Castilla, sí. El Castilla creo que está muy mimado en todos los aspectos. Pero es verdad que el pie pinta muy bien a nivel visual. Y otro juego que no se habla mucho de él es otro juego que sacó Retard Games hace poquito. Creo que se llegó un pre-order. Es el Lost Ruins, el cual bebe mucho, a ver si os parece, de cuáles os bebe mucho. De Momodora. Bebe mucho gráficamente de Momodora. Eso sí, este es mucho más sangriento, es más hardcore y más gore. Y está muy guapo. Lo tenéis en pre-order en la gente de Retard Games. Este, Lost Ruins. Este fue una alegría que me llevé porque llevaba mucho tiempo siguiendo la pista cuando lo anunció los de Retard. Ya nos quedan en la última fase. Ya nos quedan los últimos 20-25 títulos. Total de 95 hoy, ¿eh? Dice Eva que hemos ido rápidos y ya han pasado casi 2 horas. Los Ruins, muy chulo, muy chulo. Bueno, esto es una partida de caja. Lo siguiente, qué risas, qué chulo. El de Procession to Calvary, guapísimo. Lo tenéis en físico en Play 4 y Switch. Lo editó Retard Games. Es una aventura gráfica a lo Monty Python, muy loca, con muchos finales. Os va a sacar siempre una sonrisa. Siempre vais a tener ese puntito de humor tan inglés y tan guapo. Dice Colby, usted me la apunto. Loli Detected. Dice el último cartucho. Sí, Monty Python total, sí, muy chulo. De hecho, Eva se lo jugó y yo estoy viendo que lo jugaba ella. De hecho, yo no lo he jugado. Lo ha jugado ella, pero lo he visto jugar a ella. Pero se la ha jugado como... ¿Cuántas veces? ¿4 veces, Eva? ¿4 o 5 veces? 3 veces, para ver los 3 o 4 finales que tiene. Y la verdad es que nos reíamos un montón. El primero fue rápido y fatídico. El primero fue muy mal, porque palmó. Pero muy rápido. Luego sí que jugó mucho. Íbamos comentando la jugada. Bueno, pues haz esto, haz lo otro. La verdad es que está muy guay. Hola, Dani, ¿qué pasa, guapo? ¿Qué hay? Tienes el bueno Dani Who. Y el canal de Dani. También. Muy chulo el de Procession Cavalry. Bueno, y otro de Retard, que ya lo tenéis en digital y pronto saldrá la edición física, es el Shinorubi. Apoyaron este proyecto y la verdad es que al final les ha quedado bordado. Este Shinorubi, este shoot 'em up, este Shun de nueva creación que está brutal. Bullet Hell, que emana
brutalidad por todos los costados. Muy chulo. Shinorubi. El Alice ya ha salido el de Play 4 a DL3C. Ya está en la calle el de Play 4. El de Switch creo que era para este abril. He puesto fecha. Pero saldrá, no te preocupes, saldrá. Sí, este es guapísimo este, Diego. De hecho, hay una edición cajita Super Nintendo de Retard que se me hizo los ojos chiribitas y la reservamos. Bueno, eso de casi un año ahora mismo para tiendas limitadas, eso es rapidísimo. Del E3C, hay que mirarlo por ahí. Hay que tener paciencia, es lo que toca. Hay que tener paciencia. Y este es un juego de principio de generación de Nintendo Switch. Se habla muy poquito de él. De la gente de Inti Creates, este beat'em up de acción y RPG. El Dragon Market for Death de Inti Creates. Se habla muy poquito de él, muy chulo. Muy chulo. Si lo tenéis visual, os gusta, no lo penséis demasiado. Pues la distribución fue de principio la primera jornada y desapareció, es exclusivo de la consola. A ver si podemos un poquito de gameplay. Es muy guapo. She boasts the highest damage output of all the clan. Use her dragon sword attack to recover dragon points. Muy desaparecido está además, edición física. With ease with her dragon whip. In a party, she takes on the role of a DPS character. Dice, este es dificilillo de ver, ya lo tengo, está muy guapo. Nosotros lo pillamos, creo que es de los primeros juegos que compramos para Switch en el Snack, que estaba en liquidación. Y ya les quedaba muy poquito, y estamos hablando hace 5 años. 5 años. Y ya se veía poco allí, entonces lo estaban liquidando. Así que hace muchos años que ya no se ve. Es un juego que se distribuyó poquito. Una pena. Pero bueno, también se conoce poco. Esos tapadetes que tiene la consola. Y otro brutal, el Touhou Luna Nights de Ladybug. Os sonará el de Record of Lord of War de Deadlit, ese Metroidvania. Aquí tenéis otro juego RAL, el Touhou Luna Nights en la edición que salió en Asia, en Switch. A ver si lo traen por aquí también retail, estaría bien. Pero esto es un juego RAL. También lo tenéis baratito en Steam, con notazas. También jugamos con el tiempo, como Time Spinner. Ganando el tiempo. Es brutal esto. Hola Meloblastos, ¿qué pasa, guapo? Dice que el visto de Luna Nights también es más. Tengo que pillar el Japón, me encanta, es increíble. La gente de Ladybug, otros de los estudios que me encantan, los de Ladybug. No hay cosa que haga mal. El Drainus, el Record of Lodos, el Touhou Luna Nights. Ahora están haciendo otro Metroidvania que lo vimos el otro día, de los futuribles. Aquí tan chulo también, que les va a quedar genial, se ve guapísimo. Dice, pero no me suena, pero tiene una vida. Este está muy guapo, de hecho este Touhou Luna Nights es anterior al Record of Lodos War de Deadlit. Lo hicieron antes, lo que pasa que gracias a que Record of Lodos War tuvo éxito, han recuperado para editarlo en físico. Pero este salió antes que el otro. En fin. Este Touhou Luna Nights, del proyecto Touhou. Hola JJ Tiborra, ¿qué pasa? Buenas noches. Ladybug es un equipo de desarrollo brutal, todo lo que hacen ellos está hecho con mucho mimo y está muy bien. Y este Kunai, que distribuyó en Meridian, si no recuerdo mal, es un Metroidvania muy baratito, que está muy chulo. Y con ese gráfico que recuerda de lejos a los juegos de Game Boy. Echarle una visual, si lo veis baratito o lo veis en una cesta. No sé si habrá que dar algo de retail, se distribuyó hace 4 años. Pero es muy a tener en cuenta este Kunai. Como podéis ver, aquí no es un tema de que sean limitados, no limitados, es un tema de que sean joyitas. Tanto puede ser un juego
como hemos visto de Microids o un Bob Esponja, como juegos limitados. Es un tema de que sean grandes juegos, buenos juegos. Dice Takumi Adiatore, me acabo de perder el juego anterior. ¿Cuál era? El anterior, a ver, el anterior era el Touhou Luna Nights de Ladybug. Takumi Adiatore, ¿has visto el tráiler? Dice Sedes, recopilando, dice, van 2 directos y 180 joyas más o menos. Que se enteren otros que reniegan de la evidencia. Rojilla tope, Sedes. Este es el Touhou Luna Nights. Está disponible en Japón de momento. Y este es el Kunai, que es el que estábamos hablando. Este lo tenéis, creo que si lo buscáis lo vais a poder ver de segunda mano. Incluso alguno nuevo aquí en España. Salió muy buen precio, lo distribuyó Meridian y que la gente ha pasado de él como el culo, directamente se liquidó. Y que es muy a tener en cuenta, un gran Metroidvania. El Tales of Iron Retro Game Log Pro salió en el primer especial. Lo pusimos en el primero, los primeros 85. Esto es el segundo especial, retro. Se nota que no ves mis directos. En el primero lo tienes, en el primer especial, los primeros 85 ya salió. Grandísimo juego. De hecho, ahora el Tales of Iron retro están preparando la segunda parte. Es decir, que lo anunciaron hace 2 semanas. El estudio que habían comenzado el desarrollo de la segunda parte del Tales of Iron, porque hasta hace poquito sacaban DLCs para el Tales of Iron, ¿eh? Estaban sacando DLCs y ya han acabado de dar contenido al juego, el primero, el principal, y ya han empezado el desarrollo de la segunda parte. Dice, juego protagonizado por Sakuya para la lista de la segunda de esos, pero ya. Hay una edición coleccionista Takumi Adiatore que está muy chula, que la tenemos, la japonesa, que está muy guapa también, de este juego del Touhou Luna Nights. Dice, calla, que no puedo tener a la mujer con 3 horas mirando el juego, me mata. A ver, si ya sabes que te lo digo en coña. Ya sabes que te lo digo en coña, pero bueno, si un día quieres, yo te lo resumo en un papel. Te paso mi Vademecum, es este es mi Vademecum, que tengo todos los juegos apuntados. Bueno, los A de Somnium Files, estas aventuras, bueno, estas visual novels de investigación, muy buenas. El primero, muy buscado. Este segundo ha tenido más tirada y se ve más, pero los pongo los dos juntos, tanto el uno como el segundo. Grandes visual novels para tener en cuenta y empezar en el género. Os vais a disfrutar muchísimo. Dice Dani Hu, nada que se vea los directos y no proteste tanto, dice Dan. Los iSomnium Files. Hay 1 y 2. La segunda parte con el sobrenombre Nirvana Initiative. Dice Keiko, a mí me encantó el primero, tengo pendiente el segundo. Y uno que me encantó, esto no me lo esperaba yo que lo editara Retar, un juego que había salido en Vita en Japón, este Super Zangiura, y es un plataformas de puzzles que había salido en PS Vita y que la gente de Retar no lo ha recuperado para Switch y Play 4, y es una gozada de juego. Este Super Zangiura, que lo tenemos en pre-order, muy chulo, tenemos puzzles, plataformas. Muy chulo, muy guapo. Dice Dani, tengo la colecta de primer Eye. Y nosotros también, Dani. Eva le encantó el juego y lo quisimos recuperar en la Collector y lo cogimos cuando todavía no había subido de precio. Y la segunda también. La segunda me gustó menos la coleccionista. Dice Eva que estoy muy guapo. Me lo dice para... Querrá algo esta noche. Querrá que le haga la cena. Muy chulo este Super Zangiura. Muy a tener en cuenta. Todavía no está en la calle, está en pre-order. Pero ya lo digo, es muy chulo.
Super Zangiura. Dice Sedes, dice que eliges la siguiente raid. ¿A quién quieres hacer la raid, Sedes? La ha escogido ella. ¿A quién? Dice que no sé Vale, pues elegimos al que quieras menos el de siempre. Bueno, They Always Run, otro juego muy chulo, acción y plataformas, que también le ha sacado Retard Games. Se ha hablado poco de él, pero como podéis ver es un juego real. They Always Run. Muy chulo. También salió en PlayStation 4, Switch. Retos de plataformas, acción, pelea. Muy chulo. Y bueno, aquí una cosita que a mí me tiene enamorado es este juego, este Vengeful Guardian Moon Rider, con cositas de Metroidvania y acción, pura esencia arcade de los 80. Hay una collector que me regaló Eva, que la tenemos reservada en Peace and Love, con vinilo, y es una gozada el juego. Este Moon Rider. Jugar este muy divertido, ¿no? Es brutal. Tenéis la sencilla, distribuida retail, pero es un juego raro. Musicote a tope. Si yo tengo la sencilla, soy un triste. ¿Ha visto la edición Collector de Peace and Love con vinilo? Uf. No, con vinilo, no sé si lleva vinilo. Vinilo es el de las Spell. Bueno, la Collector es brutal. De hecho me la regaló. Me dice, te la regalo, pero ordénala. Me la pillé. Hola Flores, guapísimo. ¿Qué pasa, guapo? No te la enseño, no la ponemos aquí en directo, Diego. Vamos a poner los dientes largos. Es Protector con ataque a melee. Es brutal, es muy chulo, es muy chulo. Además, pensad que... Ay, que le he dado sin querer al anuncio este. Pensad que salió muy bien de precio. Lo tenéis retail a un precio muy bueno, ¿eh? Está a un precio muy bueno la retail. Mira, vamos a poner la edición, la Collector del juego. Para que veáis cómo se la gasta la gente de Peace and Love. Qué ediciones más chulas hacen. Moon Rider. Tenéis la intermedia, que está muy chula, pero Eva me regaló esta. Ya tenemos preordenada. Esta edición, que es una... ¡Buah! Es una pasada. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una gozada. Es con cajas así de grandes. En fin. Una gozada. Es con cajita de Mega Drive. Tiene la cajita incluso de Super Nintendo. Viene hasta la cassette de música. La banda sonora. Es una gozada. Dice Colby, este también lo quiero, puta enfermedad. Necesito este, estoy cansado de que el bot me banee, jajaja. Dice, ¿quién te ha baneado? ¿Te ha baneado alguien, Colby? ¿Quién ha baneado? ¿Pero qué ha pasado? No, el último cartucho ya lo ha baneado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que cada vez que decía puta enfermedad lo bloqueábamos. Ah, vale, ese es el filtro que tiene el bot. No, Por suerte, como digo yo, he dado espaditas y me hacen el trabajo los chicos. muchas gracias, Diego, muchas gracias, guapo. Una preciosidad, Luisa, sí, la verdad es que sí. Ahí le tengo que dar las gracias a Eva que me dijo que lo reservara. De hecho, como podéis ver, las ediciones de esta gente
Las Collector son muy brutas. También reservé The Last Spell por el vinilo que llevaba. Que también es un juego muy chulo, que también lo podía poner en las joyitas. Recordar que aquí me compraste tú la primera, que fue la del Young Souls, y ahí ya... Sí, la de Young Souls, que también veremos el juego. También veremos el juego aquí, Young Souls, que lo veremos en un momento. Pero la de Les Spell, por ejemplo, que llevan los vinilos, que es música heavy, Fogarral. Y la edición es una pasada, con los vinilos en color violeta. La verdad es que esta gente hace unas ediciones collectors a otro nivel, otro nivel. Son caras, pero el nivel es brutal. Bueno, pues vamos a seguir porque no puede ser, no puede ser. Vamos al siguiente. Este es un Metroidvania, acaba de salir. Lo tenéis ya retail en el mercado. Y pinta bien, no, lo siguiente. Es un Metroidvania submarino. Visualmente es brutal. Y gameplay muy bonito, muy chulo. El Pronti, distribuido por Clear River Games, Multi 5. Y lo tenéis ya retail. Dice Shidan y me genera mucha necesidad y lo espacio mal con él. Lo siento mucho, Col. Dice, yo me tuve que conformar con el retail. Lo hice, bueno, pues al final, teniendo el juego está bien. Como empaquetado. Dice, el último castillo que no me para de banear. Ahora lo tenga. Bueno, si, al final lo que... No, es supongo el tema de palabras. Que lo que hace el automod es parar esa frase hasta que se verifica. En fin, cosas del automod del programa. Y eso que lo tenemos puesto a un nivel bajo, A un nivel bajo. Dice... Me acabo de pasar el Curse of the Sea y no entraría en este vídeo. No. De hecho lo jugamos en directo, Vargón, y me decepcionó bastante, El Curse of the Sea Rats lo jugué en directo con vosotros y fue tema de impacto, no sé, la curva de dificultad extraña, muy bestia al principio. La verdad es que creo que, a pesar que visualmente es muy guay, pero el Curse of the Sea Rats, en cambio el Pronti se ve otra cosa. Mira, y el unpacking, tenía que estar el unpacking. Digo, ya me estás troleando sin Cozy Games. El unpacking decía que ya estaba troleando sin Cozy Games. No, hay Cozy Games, hay Cozy Games. Que tanto ha gustado a la gente, que le ha pasado también, es la manera más diferente de puzzles y contar una historia bonita y sentimental, con muchísimos premios. Esto tenía que estar. Dice Colby, pero si los asturianos de cada 3 palabras 2 son tacos, así vamos jodidos. 5 anuncios, Takumi Editore. ¿Sabes por qué? Los tenemos todos concentrados. A ver, Twitch te obliga a poner anuncios, ¿no? Y te obliga a poner los anuncios. Y lo que intentamos nosotros para perjudicar lo mínimo posible, porque lo tenemos puesto al mínimo, es que se concentren a la vez. Hagan los anuncios y nos den más por culo durante un buen rato. De hecho, pensar que se modificó la normativa de anuncios de Twitch y antes eran a lo mejor 2-3 anuncios a la media hora y ahora te metían 5, 6, 7 anuncios. Fue brutal, lo reducimos al máximo y decidimos, que lo comentamos con vosotros, que lo visteis bien, que los anuncios que os salieran se concentraran todos a la vez y que os perjudicaran el mínimo tiempo posible, es decir, en ese momento, pero no cada 5 minutos, 8 minutos es un anuncio. Es una jodienda muy gorda, porque nosotros también somos viewers de mucha gente y eso me fastidia bastante. Ya no podemos hacer nada que salgan, eso ya es Twitch. Ya ahí nosotros... ¿Te lo pasaste en encima en el Game Pass? Eva también. Lo que pasa que Eva creo que no le gustó menos de lo que ella creía. Rated E10 for ages 10 and up. Bueno, y otro juego que le rompió el orto a mucha gente, no se esperaba lo que era este juego, y también FOMO, generó FOMO, ya sabéis, el Dredge. Este juego marítimo de gestión de pesca, y luego hay más rollo en el tema, ¿no? Muy Lovecraftiano, este Dredge, con toquecito RPG. De hecho hay el DLC
del Dave the Diver, que también sale con Dredge, ¿no? Dice, juegazo, Barugón. Juega real, sí. Tenía que estar aquí, otra joyita que lamentablemente, aunque haya habido reediciones, al final estamos hablando de 1500 copias que se han vendido en España. No creéis que se hayan vendido más. Estamos hablando de que al final son juegos que van a ser recordados y no tenidos. Ya lo veréis en unos años. La gente cuando se ponga a coleccionar Switch, en unos años, hay ciertos juegos, los compraste en el momento, es decir, ahora, o en los próximos años más cercanos, o dentro de unos años será imposible, a no ser que se hagan reediciones de estos juegos en otras consolas o las siguientes. Van a ser muchos de ellos imposibles de tener. Dirá, existe. Existe. Dice Luisa, este es muy especial para mí, siempre en mi corazón, ¿no? Qué bien, ¿no, Luisa? De hecho, este es el de los que tengo pendientes. Lo tenía que meter porque a nivel de sensaciones de la gente que lo ha jugado, de tal, son maravillas del juego, ¿no? Yo sí que he visto algún gameplay, tengo que reconocer que he visto a alguien jugando, y la verdad es que es una locura, ¿eh? Además, TIEM 17, esta gente no sé qué tiene, y parece que vayan con la caña de pesca cogiendo los juegos más mejores del mercado. Bueno, y este es el último que ha salido hace poquito, el Broforce Forever, y es un run and gun loquísimo con muchos personajes de acción, como podéis ver, a su manera. Si os gusta el género, lo vais a disfrutar un montón. Acciones raudales, lo tenéis muy baratito, ha salido con todos los DLCs, es decir, todo lo que ha salido durante estos 5 años o 6 años del juego, y lo vais a disfrutar un montón. Ostras, Luisa dice, me ayudó mucho a relajarme cuando mi abuelo fallecía. Pues, hombre, mira, guay, ¿no? En esos momentos tan chungos, pues me alegro mucho, ¿eh? Te puedo echar un cable, ¿eh? Bueno, Gravity Circuit, juega RAL, y que yo manqué un montón en directo con vosotros, ¿acordáis? Que manqué muchísimo. Me gustó mucho, pero el control del mando en Steam me iba muy mal y el tema del gancho era imposible. Y el gancho es vital en este juego. Así que tengo que probarlo en otra consola. Tengo que probarlo bien en Switch, directamente en la consola del Switch, con un mando Pro. Pero me gustó mucho. Y es un juego que ve muchísimo de Mega Man. Pero el tema del gancho, como viste en aquel directo, parecía que era manco, ¿no? Lo siguiente. Dice, jaja, dice, me acuerdo de verte jugar a ellos. Sí, yo también me acuerdo. Tengo ahí esa espina clavada. Digo, Dios, no me han quedado tanto en mi vida. Dice, muy Mega Man para la lista. Además, un muy buen precio. Gravity Circuit está a un precio guapísimo. Muy buen precio. Pollita. Dice, y a vosotros que también os veía en directo. Ya lo sé, Luisa. Muchas gracias, que estéis siempre por aquí. Y Gravity Circuit. Dice, así me gusta Cole. Todo lo que huele a Mega Man para adentro. Sí. Bueno, y este tenía que estar. El Teenage Ninja Turtles, el Red Dead Revenge, incluso con todo el añadido nuevo que han echado. A ver, esta gente de Dotemu hizo aquí una maravilla, ¿no? Es un juego RAL. Que se lo sacaron de la manga. Dije, nos vamos a hacer un nuevo juego de las tortugas, mejorando lo anterior. Y así hicieron. Juega RAL de un beat'em up, como hacía tiempo que no salía. Bueno, ya hicieron el Street for Rage, el 4, ¿no? Y este también está muy bien. Dice, todo menos el Mighty Number 9. Y tanto, no sé qué se le pasó al fulano por hacer ese... O sea, el creador de Mega Man que nos saque el Mighty, no sé por qué hizo aquello. No entiendo yo. ¿Cómo cambió tanto? ¿Cómo puede ser un...? Bueno, también es verdad que que a veces igual es que estaba un poco senil, no sé. Pero cambió tanto, no se entiende. Dice, me lo brazo. Yo al final compré el DLC de las tortugas porque me hace la pena. Está genial, ¿eh? Este juego está genial. De hecho, mira, aquí se junta Dotemu, que es un estudio que está en plena forma, que está ahora trabajando, ya sabéis, con el táctico del Metal Slug, a ver cuándo sale ya. Y el Clash of Heroes, el remake del
Might and Heroes, que pronto saldrá en físico por la gente de Clear River Games, y la gente de Tribute. O sea, estos dos estudios, que Tribute es brutal también, se han juntado aquí, pues normal que salga un juego real como que salió, ¿no? Y un juego que la gente se ha olvidado y que muy poquita, creo que Keiko también lo tiene. Keiko, el Haunted House. Un juego que distribuyó Atari en Estados Unidos y que es un Luigi's Mansion. Sí, es un Luigi's Mansion. Tienes que intentar cargarte los fantasmas de una casita. Un juego muy barato que salió físico en Estados Unidos. Es una pequeña joyita dentro del catálogo de Switch que de hecho se agotó en USA, la edición retail. Se ha agotado en muchos sitios. No sé si habrá reedición del juego. Y salió a poco más de $20. Este Haunted House. Dice, este no lo conocía y me está molando la estética. Es muy chulo, es muy chulo. Si lo podéis jugar en digital, si tenéis opción a comprar el americano, era muy baratito. Dice, lo tengo pero no lo he jugado. Bueno, pero ya de momento lo tienes. Eso ya son palabras mayores, Keiko. Es muy chulo este, Dani, es muy chulo. De hecho, hablé mucho de él. Lo nombré mucho en los directos y creo que Keiko lo oyó. Fue muy lista y lo pudo pillar. De hecho, se agotó muchísimo. De hecho, duró muy poquito en Video Game Plus. Se agotó enseguida. En Amazon.com también se agotó. Yo no lo encuentro, el Haunted House. Es que ha tenido una tirada cortita. A ver si hay una reedición del juego. Haunted House. Otro para Eva, para que luego diga, el Cozy Groove. El Cozy Groove, un juego de nueva hornada, juego de gestión, muy cozy, ¿no? Y que distribuyó a Ayam 8-bit y que no entendemos por qué este juego no ha llegado a retail a Europa, como otros que han llegado de Ayam 8-bit. Pero bueno, al final lo importamos de Ayam 8-bit. Juega RAL. Este está guay, ¿verdad, Luisa? Muy chulo, muy bien valorado por la crítica, dentro de lo que sería el tema cozy. Muy guapo. Dice, estoy comiendo unos cacahuetes con miel mientras disfruto el directo. No me digas eso, me lo hablas todos, que ahora me está entrando hambre. Gracias, hombre, gracias, guapo. Muy chulo el Cozy Groove. La pena es que si lo queréis tenéis que importarlo de... Creo que en Video Game Plus también tenían algo de tirada. Y luego hay la tienda de mucho online. Y este sí que os tengo que decir que estos son palabras mayores. Es Heavy con Diablo. O Diablo con Heavy. Y no deja de ser el Victor Brand, que además tiene una edición collector de que distribuyó Limited Run de Wade. Los fotos son pedazo de edición, ¿verdad? Muy chula. Las Black Edition están muy bien. Y se lo vi aquí, tuve que pillarla. Además, un precio muy bueno, $79,95, ¿no? Más envío y tasas. Pero sigue siendo un precio redondo. Dice, muy divertido, yo también lo recomiendo. Sí, además te vicia muchísimo. Y cuando ya tienes habilidades y tal, no paras hasta que te lo haces. Es muy viciante. Y este es un juego RAL loquísimo, lleno de trippies. Parece que el tío se ha fumado peyote. Este Boomer Shooter, que lo apoyó económicamente Super Rare. De hecho, hasta que salió digital. Y luego lo ha sacado físico la gente Super Rare. Creo que hasta en PlayStation 5. De los que ha sacado de PlayStation 5 la gente Super Rare. Este Boomer Shooter loquísimo, el Void. Y que la gente le está gustando un montón. No sé si lo habrá jugado Borbón, que está por ahí. Es bueno de Baru, que le encantan estos juegos, pero lo ponen muy bien,
¡Hombre, Akumayo! El hombre X. El hombre X. Señor X. Y Yoshua de Hacendado, dice. Dice, bueno, lo tengo pendiente de pillar en el SRG. Bueno, tú sí, mientras tengas todo de PS5, no problema. Bueno, este es un juego muy viciante. Este es el Loop Hero, otro juego de Special Reserve, táctico, con cartitas, y que este sí que vino por aquí. Este lo tenéis retail. Hay una edición exclusiva de Game, y toda la gente que lo juega dice que es echar 1000 horas. Típico juego de echarle 1000 horas. El Loop Hero, no, que no os eche para atrás los gráficos, porque lo vais a pasar muy bien. Este Loop Hero. Loop Hero, Luisa, este también lo has jugado tú, ¿no? Muy guapo. Además, la edición sencillita, muy barata, ¿eh? Muy bien de precio. Bueno, y aquí uno que para muchos brutal, este Zelda Torrete, el Tunic. Tunic, que también lo tenemos por aquí, también ha salido por aquí. Muchos lo habéis disfrutado un montón. Muchísimo le ha dado en la patata de Tunic. Y no es fácil, ¿eh? Es un juego, cuidado, que es retante. Este Tunic. Otro juegazo, ¿verdad, Luisa? Tunic. Muy recomendable. Bueno, aquí otro juego cozy. Este Goodbye World. Este también lo tenéis retail. Y es un juego muy chulo, el cual nos plantea, eres un equipo de desarrollo y haces videojuegos. Gráficamente es muy bonito, Eva le encantó. Era un juego de PM Studios que al final llegó a un acuerdo con Meridian y New School y lo trajeron de retail, lo tenéis de retail. No sé si habrá stock ahora o no habrá stock, pero es un juego muy chulo, el cual nos plantea jugar a los videojuegos que hacemos. Es una gozada de juego. Muy diferente, muy original. Dice Gadele13 que no pudo con la música. Dice el último cartucho, Tunic es chulo, qué pena la edición PS4. Ostras, sí, los de PS4, esa maquetación es para matarlos, los de PS4, del Tunic. Dice J. Iborra que él pilló el Tunic, muy chulo, es un juegarral. Dice Daniju, como me gustó el Tunic, qué jodido el boss final. Es que es un juego difícil, ¿no? Una rayadura de cabeza, el Tunic me refería, sí. Y este, tenedlo en cuenta. A ver, es un juego más cozy, más tranquilote, pero para un catálogo está más que bien. Es un muy buen juego, el Goodbye World. Bueno, otro Metroidvania, el Ghost Song. Este, sin pena ni gloria, nos llegó. Ostras, qué guay. Y nos llegó. Grandísimo juego. Este Ghost Song, este Metroidvania. También lo tenéis en retail. Y muy disfrutable. Gráficamente muy bonito. Pues mira, hay gente que al contrario, Dani, hay gente que precisamente el control es lo que más le gusta, para que tú veas cómo son. Hay gente que le gustó el control, que le pareció una maravilla, porque lo he leído, ¿eh? Así que para que tú veas cómo somos de diferentes las personas, ¿eh? A nivel subjetivo y tal, que no pueden contentar a todo el mundo, ¿eh? Es tipo Samus, dice Kumayo. ¿Lo has jugado tú, Kumayo? Y otra maravilla
que esto lo tenéis en preorden y saldrá dentro de poquito por Retard Games. Este es Sanabi. Este es del equipo coreano que está más que bien. Ya lo vimos en el especial de Steampunk, no sé si se acordará ya. Es un juego plataformas, acción, con cositas pinceladas de Metroidvania. Muy chulo, pixel muy bonito, que lo tenéis en Retard. De hecho, ya se puede preordenar incluso por Selecta. Incluso la Collector también la trae Selecta de Retard Games. Traen las dos, la sencilla y la Collector. Un juego muy interesante y muy chulo. Este es Sanabi. Lo tienes pendiente de terminar. Muy vamos. Vamos por la recta final. Nos quedan 6 jueguecitos, 6. A ver cuál os gusta más. Son 6 juegazos, la verdad. Son 6 juegazos. Sanabi. Un total de 95 hoy. 95 juegos. Bueno, sé que he dicho que no pondría ninguno oficial de Nintendo, pero este tenía que ponerlo porque es el juego que ha vendido menos. La gente se ha olvidado ya de él. Es el Bayonetta Cereza. Y es un error, porque es una joyaza. Creo que ya sabéis que lo juego en directo con vosotros. El Bayonetta Origins, el Cereza on the Lost Demon. Es un juego que creo que si lo queréis tener en la colección está más que bien, porque va a ser difícil encontrar al futuro. Cualquier edición de cualquier país, porque es una edición que se ha vendido dentro de lo que sería Bayonetta y juegos de Nintendo, ha vendido muy poquito, se ha distribuido muy poquito. No ha interesado, no sé por qué, pero a la vez es un juego muy guapo, muy chulo. Y se embarcan en un viaje sin igual a través del bosque infestado de hadas. Y lo peten a 20 euros, dice. Dice Dani, pues un juego de una altísima calidad, sí. Lo que pasará, pues ya sabemos lo que pasará, que dentro de unos años la gente empezará a hablar de él y ya sabéis lo que pasa. Que cuando empieces a hablarse de él, del juego, se renombre por cierto streamer alguno que sea más conocido, de más relevancia, pues cogerá, ya sabéis, un tono grande y veremos lo que pasa a nivel monetario. Sí, AD3C. El Eva se lo jugó, Eva jugó parte del juego. Lo estuve jugando con vosotros varios sábados, lo jugó los sábados. Este Cereza. Mira bien por dónde vas. Y otro Boomer Shooter, que también llegó retail, el Ion Fury, y que lamentablemente lo han sustituido por un Codinabox. Es decir, si lo queréis, yo tengo el de Play 4 y igual me gustaría tenerlo en Switch, pero si lo queréis no tratéis mucho porque están sustituyendo las copias que existen en el mercado por los ZIP, por los Codinabox. Juego un Boomer Shooter muy chulo, muy bien valorado, como podéis ver, muy frenético, y que salió retail hace 2 o 3 añitos a precio de 20 euritos. O sea, un precio brutal. Muy Doom. Y un Fury. Sí, además lleva extras, creo que lleva manualcito, ¿no? Y pegatinas. Por ese precio está más que bien, vamos, increíble. Bueno, y aquí tenemos lo de Konami. Se habla poquito de él. Ya se han olvidado del Hecho Fumaden. Quizá porque es muy difícil. es un juego bastante hardcoreta, es decir, te requiere bastante pericia. Es un plataformas de acción, roguelike. No es Metroidvania porque tiene alguna cosita, pero no sería un periodo Metroidvania. Pero es muy guapo, muy chulo. La verdad es que lo hicieron bien aquí en el estudio. La edición coleccionista o limitada es exclusiva de Game, si la queréis. Y un precio muy bueno, la sencilla. Sí, es más un hack. A ver, tema de Metroidvania no es. Plataformillas con mucha acción y difícil. Te plantea retos guapos. Este Jesús Mohamed.
Bueno, el tema de comentaba Eva, el Young Souls, este beat'em up con toques de acción RPG, pero beat'em up en el fondo. También te da la opción de mejorar armas y tal. Y cooperativo. De hecho, lo tenéis la coleccionista en Peace and Love, pero salió retail. Juegardo, ¿eh? Es un muy buen juego, este Young Souls. Si lo veis, si os gusta el género, lo vais a disfrutar muchísimo. Muy buena música también. Young Souls. Los más jóvenes. Esta es la generación de los Souls. Bueno, y la que viene, ya verás, Ameloblastos. Es un género que ha venido para quedarse. Y creo que van a seguir sacando títulos del género porque a la gente le gustan los Souls. A mí me encantan. Y creo que la gente empieza a jugarlos, empieza a entenderlos. Y molan. Bueno, tenía que meter un juego de puzzles en honor a Huguito, que me dijo, ¿y en los Cube? Bueno, pues podía haber puesto el Cube 10º aniversario que salió retail, el primer Cube que salió hace 10 años, ya salió ese remake para Switch, pero tenemos el Cube 2, este juego de puzzles 3D que sacó Super Rare, grandísimo juego de puzzles, el Cube. Muy chulo. Manejamos aquí, ya veréis, temas de puzzles. Se ha puesto muy de moda, sí. Bueno, yo creo que la gente ya empieza a entender los sub-like, y que morir es parte del camino, y antes la gente se frustraba mucho y al final entiendes cómo es el género y al final lo disfrutas un montón, los like. Bueno, este es el que comentaba al principio. Hemos hablado del Tianding. Este Tianding es muy chulo, es muy comiquero. Salió en Asia con inglés, totalmente en inglés, la edición asiática. Y luego tenemos la edición de Limited Run también. Tenéis las dos posibilidades. En edición física. Beat'em up, cómic, asiático, veréis qué guay. Esto es un Comic Zone. Sí, en parte sí. Lo que pasa es que es un cómic chino. Está chulo, está muy guapo. Mezcla cositas muy guays. Está en inglés, Akumayo. ¿O es que tú te refieres a español? Pero ya dicen que si nos gustase todos a todo, tendríamos un problema. A mí sí que me gusta. A mí sí que me gusta. Español de España. Dice que Kumayo no está traducido al español de España. Pero bueno, yo creo que sobra el inglés, para este juego, Kumayo, Un poquito se lee. Bueno, el Dust and Elysian Tale creo que es el que acabamos el especial de hoy. Este es el último juego del especial y creo que es un juegardo. Ese Dust. Y no, si no recuerdo mal, además creo que estaba hecho por una sola persona. Creo que salió, ¿recordáis que en el especial de un solo developer me flipó?
que yo no sabía que lo había hecho solo una persona. Me quedé tiritando. Esto lo editó Limited Run y es un Metroidvania muy guapo, muy bonito. The oldest of Elysian tales. It speaks of a warrior who wields Y la verdad es que está increíble. Sobre todo la brutalidad de hacer esto un solo developer, ¿no? Una sola persona. Me parece increíble. Dice, no compro nada a día de hoy que no esté traducido, mínimo traducido. Bueno, depende del punto de vista. Hay países que no se traduce nada, ¿eh? Países del este, por ejemplo, todo viene en inglés y no traducen nada a su pero de nunca, ¿eh? Y por eso dominan más el inglés, por ejemplo. Son maneras y maneras. Yo, en este caso, llevo jugando videojuegos desde que tengo uso de razón. Los he jugado en japonés, en polaco y en chino. Mientras sea bueno, me parece guay. ¿Que está traducido al español? Perfecto, bien, lo disfrutaré más. Sobre todo juegos que requieren mucho entendimiento, ¿no? Por no tener que estar a lo mejor buscando cositas o tal. Pero los puedo disfrutar de todas maneras. De hecho, muchos son muy... Ya cuando he jugado tantos juegos, juegan el juego japo sin problemas. Incluso a veces, ciertos juegos de naves, tengo ese encanto de que me gusten... Ver los kanjis y los kataganas y tal, verlos en japonés, me gusta más, por ejemplo, que tantos años de jugarlos en japonés. Al final es un poco sensaciones y a gustos colores. Cada uno tiene sus prioridades y entiendo que te guste el español, claro. Y dice J. Iborra, yo el DAS lo compré en Xbox 360, que en su momento era exclusivo. Es verdad, ostras, pero es muy chulo. El DAS es para jugarlo en cualquier plataforma, ¿eh? Dice, a día de hoy no sacan un juego traducido, es de vagos. Y no me llaman de... Bueno, de vagos o falta presupuesto también, como yo, ¿eh? Desarrollos pequeños, como es el caso del Tianding, lo pueden traducir a cierto idioma y a veces la distribuidora no tiene para más. Que piensa, por ejemplo... La traducción de un videojuego puede suponer entre 3.000 y 6.000 euros. Y a veces no da una distribución de un juego ese dinero, sobre todo si sale físico, para ganar ese plus extra que le metes para ese valor. Cuidado. Yo en ese tema no me meto. Mientras no sean triples A, que ahí podríamos entrar en la susodicha de que ganan más dinero y el cual le supone poco el tener que meter una traducción, que creo que, pero desarrollos pequeños no es de tema de vagos del no meterlo. Muchas veces es un tema de presupuesto y no puede ni punto. A veces ahí tienen posibilidades porque por X conocen a... Yo he visto, por ejemplo, estudios que conocen a X traductor o X tal y hacen chanchullos y por un poquito de dinero y a veces hasta gratis les pueden traducir un juego a ciertos idiomas. Pero otras veces no, y hay que pagar la traducción va por palabras y más palabras, más pasta, y es un mínimo de 2.500, 3.000 euros. Al final, eso supone un plus. Es una excusa, traducen en muy poco tiempo actualmente. Sí, luego salen churros. Y luego las traslaciones son auténticas bazofias, no funciona así, como yo. Se tiene que hacer bien. De hecho, conocemos a alguno que se dedica al tema. No es un tema que no es un tema de vaguería, ¿eh? Entiendo que haya compañías, por ejemplo, que si es un tema ya más discutible, por ejemplo, cuando Sega no traducía o otras compañías que no traducen, que tienen mucho presupuesto y tienen muchas ganancias, que no les dé la gana de traducir a ciertos idiomas. Ahí lo puedo entender, pero ciertos juegos y ciertas compañías muy pequeñas es un plus de gasto que igual no se puede permitir. Ya está. Pero bueno, estos son opiniones, ¿eh? No digo ni que yo tenga razón ni que tú lo tengas. Simplemente somos diferentes versiones y opiniones, ¿no? Dice, hubo quejas de traducción en español. Bueno, claro, si es que una traducción mal hecha, mal interpretada, mal trasladada, no hecha por un profesional del medio, puede ser luego peor que no haberlo traducido. Luego la gente se echa encima. De hecho, ha habido casos, como en este caso el Overlord, o sea, que al final la traducción tiene que estar bien hecha, bien, que no es que te lo traduzca Google, tiene que haber un tío ahí que no es palabra por palabra, que luego además tiene que darle un significado real a lo que realmente ha traducido.
que se puede traducir, ya sabemos que cuando traducimos del inglés o de cualquier otro idioma, parece que diga algo, pero hay muchos significados o muchas segundas intenciones que igual tú lo traduces de mala manera y lo has hecho deprisa y corriendo y luego no se entiende nada de lo que estás traduciendo. En fin. Y además el tiempo, que de hecho hay muchos videojuegos en Asia que se iban a traducir al inglés y por tiempo y necesidades no han tenido tiempo de esa traducción y no la han implementado de salida y han seguido los 2 o 3 meses que ha salido al mercado. Que la han colgado en vía digital porque han estado 6 meses traduciendo el juego. Así que bueno, y eso vale un dinero. Como el Goblin Slayer, ¿verdad, Luisa? Sí, que ahora sale el parche. Bueno, es lo que hay, lo jugaremos con el parche, ¿eh? Bueno, pues nada, yo con esto creo que lo acabamos, ¿no? Ya os digo, mañana tendremos el podcast a las 8 con el bueno de Diego y Jack Pro y Barugón y os esperamos aquí, haremos debatito sano, guapo y chulo, ¿eh? Y nos vamos a marchar a una raid, además la ha elegido la buena de Sedes, ha dicho que vayamos a uno, no al de siempre, así que vamos a ver, no sé ni quién estará en directo, que no sea el de siempre. A Metricar que no es el de siempre. Gracias a todos y todas los que habéis estado, que me habéis aguantado la chapa de 95 juegos. Y luego ya decidiremos esta semana que va entrando si queréis que hagamos otro directo parecido la semana que viene. Creo que habrá para más, si queréis. Nos vamos a uno de Metri y un besito grande. Nos vamos a cenar, que tenemos hambre, tanto comer almendras y tanto comer nueces y tal. Me ha entrado también hambre a mí, Vamos a poner acá en pantalla grande para que me veáis que estoy un poquito jodido de la cara, como podéis ver. Tengo un poquito de reacción. Pero bueno, ya se quitará. Un abrazo grande. Nos vamos con el bueno de Metri. Nos vemos mañana. Marchando y nos vamos despidiendo. Y sobre todo, muchísimas gracias. Que ha sido una buena turra hoy, Gracias, hermosos y hermosas. Pero muchísimas gracias a todos los que estéis pasando por aquí. Muy pro, buenas noches, el último cartucho, ¿qué tal? Pues ahí tenemos este Pro Evolution Soccer 4. Hazme el favor y no abras más la boca, que al final me quedo dormido en el salón. Cozy Evi, muchísimas gracias por renovar esa suscripción. Seguimos sumando para arriba. ¡Enorme! Muchísimas gracias. Grande, Carlos, ¿cómo estás, Tiaco? Hazme el favor y no abras más la boca, que al final me quedo dormido en el salón. ¿Qué juegazo fue el 4? A mí el que más me gustó fue el 6. De hecho, el 6 me gustaría hacerme como una liga en directo o algo. ¿Sabéis? Eso me gustaría hacerlo. Todos los pros están completos. Tienen los pros y los contras. Eso es según. ¿Sabes? En Play 2 tienen los pros y los contras. Ahí tienes esto Fútbol 2003. Este el año pasado me entró precintado. Y os lo vendí a alguno de vosotros. Me entró el 2003 y el 2004 o algo así. En el lote tan grande ese que pillé de todo precintado. Os lo vendí a alguno de vosotros. Son juegos baratos. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Completo. El Esto Fútbol. Ahí te podías tirar. Con el DualShock 2. No los recuerdo yo los estos fútbol. ¿Sabéis los juegos que sí que me quiero hacer en Play 1? Que tengo que mirar a ver cómo está el asunto por ahí y todo. El Libero Grande. No sé si lo recordáis, el Libero Grande. Pero a mí me encantaba, tío. Me encantaba ese juego. Miraré a ver si los encuentro por ahí. Nunca me ha dado por buscarlos, porque siempre espero a que me salgan las cosas de los lotes. Pero el Libero Grande, tío. Qué juegazo de fútbol. Aquí hay un popurrí de todo, ¿Esto qué es? Aquí hay un popurrí de todo un poco.